Denuncia por malos tratos a menores en un centro de migrantes de Tafira. 12 menores migrantes han denunciado malos tratos en este centro que ven, ubicado en Gran Canaria. La Dirección de Infancia ha solicitado un informe técnico urgente sobre el incidente. Muy buenas tardes, trataremos este tema en nuestra mesa de debate. También le preguntaremos a la reacción al gobierno de Canarias, pero estaremos pendientes de esa denuncia de 12 menores que dicen haber sufrido agresiones, forcejeos, amenazas, incluso tocamientos de carácter sexual por parte de los trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Nos vamos hasta Tafira, en la isla de Gran Canaria, con Hanna Recio. Conecta Canarias. ¿Qué tal, Elena, Iván? Pues nosotros ahora mismo nos encontramos en las puertas de este centro de acogida de menores migrantes en Tafira Alta, en Gran Canaria, y a raíz de esas denuncias de esas 12 personas de este centro por presunto... Toda una investigación durante de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, el informe que emitan las técnicas en la mañana de hoy. Bien, pues teníamos un pequeño problema con esa conexión, pero enseguida vamos a retomar con Hanna Recio, que nos va a contar esta tremenda historia que denuncian 12 menores concretamente en este centro, como decíamos, de Tafira, en Gran Canaria. Y les vamos a pedir que presten atención, en particular a estas imágenes que les vamos a mostrar, porque son imágenes, desde luego, otra vez, para la vergüenza. Una pelea que tuvo lugar este pasado fin de semana en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Las imágenes, desde luego, hablan por sí solas. Y no es la primera pelea que les contamos aquí en Conecta Canarias, de hecho son cada vez más frecuentes en los entornos de las discotecas, perjudican así a los propios locales, incluso a los municipios. Nos vamos hasta Puerto de la Cruz, en Tenerife. Mari Martín, Conecta Canarias. Pues sí, estos conflictos, estas reyertas no son nada nuevo en esta zona del Puerto de la Cruz en la que nos encontramos. ¿Veían las imágenes? Bueno, pues esa pelea tenía lugar justo en este punto que se encuentra detrás de mí. Nosotros esta mañana hemos podido hablar con los vecinos de la zona que aseguran que llevan años denunciando esta situación. Por un lado nos cuentan que los ruidos a altas horas de la madrugada no les dejan dormir. Aseguran también que las personas que salen de las discotecas tienen comportamientos muy poco cívicos, y nos cuentan que no es la primera vez que ven peleas de este tipo. Esto llevo yo viéndolo hace muchísimos años, pero muchísimos años, y he tenido que llamar a la policía muchísimas veces. Si es verdad que la policía registra las llamadas, que lo miren. Ocurre en Canarias, se lo vamos a contar, se lo vamos a mostrar esta tarde, pero aquí afortunadamente también ocurren cosas muy positivas. Por ejemplo, como que ya tenemos la Navidad encima, han instalado ustedes el árbol, miren lo que ha ocurrido en la isla de La Palma, que nos ha dejado estas imágenes espectaculares. Es la inauguración de su iluminación de Navidad, pero no lo hacen de una forma cualquiera, lo hacen, ya lo ven, con la estrella, los Reyes Magos en el cielo, escenificados nada más y nada menos que por drones. Nada más y nada menos que 200, pero le preguntaremos al alcalde de Santa Cruz de La Palma por este encendido. Pero no solo vamos a hablar de luces, también nos encantan los belenes artesanales que se están construyendo ya en Canarias. Alguno ya se ha adelantado y se los vamos a contar aquí en Conecta Canarias. Así es, la Navidad es también un buen atractivo turístico para los que nos visitan, los que eligen Canarias durante estas fechas, porque miren, durante todo este año hay momentos en los que hemos superado las cifras de llegadas de turistas previo a la pandemia. O sea, tenemos que estar realmente de enhorabuena. Y de ello nos va a hablar precisamente pues la persona que ven en pantalla, que es precisamente la consejera de Turismo, Jessica de León. Va a estar hoy con nosotros aquí en Conecta Canarias. Bueno, y muchos contenidos en el día de hoy en Conecta Canarias. Se nos va a pasar volando otra vez el programa, Iván. Volando en tan solo un ratito aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Batalla campal en el Puerto de la Cruz.
Violencia extrema en pleno corazón de la ciudad. Lo peor y lo más duro de todo esto es que me dicen que esto lo tengo que pagar por vivir en el centro del puerto de la Cruz y que si no me parece bien, pues que me vaya del puerto. Buenas tardes, lunes 27 de noviembre arrancamos un nuevo programa de Conecta Canarias en un día plagado de actualidad. Muy buenas tardes. Descontrol en el puerto de la Cruz. Graban y difunden en redes sociales el vídeo de una reyerta que se producía este fin de semana en una zona de bares y discotecas. Nos vamos hasta ese punto en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, con Mari Martín. Conecta Canarias. Pues desde luego, Elena, las imágenes son muy llamativas, muy impactantes. Nosotros hoy en Conecta Canarias nos hemos venido hasta este punto concreto del puerto de la Cruz, hasta la calle Iriarte, donde este fin de semana tenía lugar esa pelea. Hemos querido hablar con los vecinos de la zona para que nos cuenten si se trata de un caso aislado, de una situación puntual o si es una situación recurrente que viven en esta zona. Bueno, pues los vecinos con los que hemos podido hablar nos cuentan que están cansados de denunciar este tipo de situaciones. Hemos hablado con muchos vecinos, pero eso sí lo hemos hecho fuera de cámaras. No han querido hablar directamente al micro de Conecta Canarias por miedo a posibles consecuencias, ya que viven muy cerca de esta zona. No hemos conseguido contactar con la discoteca, a pesar de que lo hemos intentado en varias ocasiones, y desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lo que nos han dicho es que se trata de una situación puntual y que no tienen constancia de que se hayan producido situaciones similares recientemente. Unos minutos vamos a ampliar con nuestra compañera y con algún vecino afectado de la zona esta importante reyerta que se producía el fin de semana. Pero primero vamos a saludar a nuestra mesa de tertulianos de hoy. Hoy se encuentra con nosotros María Sosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Carmen Vecino. Bienvenida, Carmen. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Ruimán Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y Antonio Herrero. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias. Nos acompañas hoy en el debate y además vas a estar después también en la sección de sucesos, como cada semana. Pues sí, nosotros vamos a empezar hablando un día más de la condonación de la deuda, Iván. Así es, porque técnicos de Hacienda, atención, cifran la condonación de la deuda que le corresponde a Canarias en 2.633 millones de euros. Este dato corresponde al 41% de la deuda vigente de esta comunidad autónoma, en torno a los 7.049 millones. Pero existe en distintas comunidades una condonación mucho mayor. Hemos preparado un grafismo porque son cifras que desde luego nos llaman muchísimo la atención y que a partir de ahora van a generar mucha polémica y van a dar muchísimo que hablar. Fíjense las diferencias importantísimas entre comunidades autónomas en esa condonación de la deuda y en ese acuerdo al que se ha llegado entre el Partido Socialista y los partidos independentistas para que Pedro Sánchez pudiese ser investido. Técnicos de Hacienda, decíamos, cifran la condonación de la deuda de Canarias en 2.633 millones. De los 7.049 millones que tiene la comunidad autónoma de deuda, se le restarían 2.633. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa? Fíjense lo que ocurre en Cataluña en particular. La comunidad en discordia porque ha sido la que ha pedido precisamente que se le condone parte de esa deuda para poder llegar a ese acuerdo con los independentistas. Se le reduciría la deuda, que está pues más de 80 millones de euros, en 14.647, 80.000 millones de euros, 14.647. A la Comunidad Valenciana, con esas mismas cifras, pues se le reduciría esa deuda en 14.093 millones. Fíjense la diferencia con Canarias, 2.633. Y aquí viene ya, pues en esta gráfica, un escalón que llama mucho la atención y da muchísimo que hablar. Andalucía, 5.696 millones. La diferencia es abismal. Y Madrid, 3.473 millones. Después vendrían el resto de las comunidades autónomas que faltan en el gráfico. Pero estas son las 4 que recibirían la mayor cantidad de dinero en esa reducción de deuda. Desde luego son cifras que, recalcamos, van a sembrar y están sembrando ya, de hecho, Carmen Vecino, la polémica, como no puede ser menos, porque el catalán va a recibir, por residente en Cataluña, mucho más dinero cada habitante que lo que va a recibir, por ejemplo, un canario. Sí, porque tienes que mirar lo que es la condonación de deuda por lo que tú dices, por habitante, porque si lo que tienen ellos de deuda son 80.000 millones y le condonan 14, el porcentaje a lo mejor es... Salen unos 1.980 euros aproximadamente por residente catalán,
que es una cifra muchísimo más alta en proporción que lo que va a recibir Canarias pero por habitante. Ellos te van a decir que del total que adeudan solamente les van a dar el equivalente a un tercio, una cuarta parte, ¿no? Porque son de 80 bajan a 14. Es que depende cómo se quiera mirar. Las cifras económicas es lo que tienen, que aguantan todo. Y depende cómo lo valores, pues le dan una importancia o le dan Pero habrá que valorarla por habitante, claro, porque al final sí, todos pagamos los mismos impuestos, se supone, ¿no? Pero estamos en las mismas. O sea, ellos en Cataluña se les va a hacer la transferencia de las rodalías y a la vez se le van a dar ese dinero que también es para que actualicen el tema del ferrocarril. Es decir, por ejemplo, para los trenes de cercanía van a recibir dinero por dos lados. Es decir, que ya no es solamente que vayan a recibir dinero, sino para qué lo van a hacer el uso. Es muy de tener 7 votos en vez de 1 en el Parlamento. Bueno, y hay voces que han clamado al cielo, dándole la misma proporción a Cataluña, por ejemplo, que debía muchísimo más dinero porque se gastó muchísimo más en su momento con una crisis económica brutal, ¿no? Y aquí en Canarias pues somos de las comunidades con menor deuda en ese sentido. Porque nos portamos bien, controlamos se supone que controlamos. Claro, pero ahora la deuda sigue existiendo en ese sentido, pero la coge el Estado. Y eso precisamente es lo que le quería preguntar a Antonio Herrero, porque hoy escuchábamos al presidente Fernando Clavijo en la cadena SER diciendo: no vamos a permitir que no se le condone a Canarias la misma proporción que a Cataluña. Bueno, yo creo que Carmen acaba de poner un punto sobre las i. Tenemos un voto y no podemos hacer absolutamente nada. No somos decisivos en el gobierno de Pedro Sánchez, pero sí quiero que tenga la gente pendiente, los televidentes, que precisamente Valencia y Cataluña, comunidades gobernadas en su momento por los socialistas y por los independentistas, son las comunidades más endeudadas, y Canarias no era precisamente de las más endeudadas. Esto es una milonga que nos han contado de que van a una quita y que el resto de comunidades van a hacer lo mismo. No, no es cierto, lo vamos a tener que pagar todos los españoles, lo vamos a tener todos los españoles. Además es injusto que quienes no se quisieron endeudar con los bancos, como fue la comunidad valenciana o la comunidad catalana, ahora tengamos que pagar todos los españoles de lo que declaramos o tributamos a Hacienda, base para pagar esa deuda. Mientras que el resto de comunidades, entre ellas la Canaria, que es precisamente de las menos endeudadas, sí se endeudaron con bancos, que además los intereses son sensiblemente superiores a los que da el Estado. Y ahora es el Estado el que tiene que volver a rescatar a los catalanes, que tiraron del propio Estado, no fueron capaces de endeudarse con entidades bancarias. No fueron capaces de endeudarse con entidades bancarias porque no les daban dinero precisamente por el nivel de deuda que ya arrastraban, porque le cobraban muchísimo más. Es que al final, con esta condonación de deuda, que es una condonación a la comunidad autónoma, pero como decía Antonio, vamos a seguir pagando todos, es decir, lo que tendría que haber pagado la Generalitat de Cataluña lo va a pagar el conjunto de España ahora. Lo que se está haciendo es castigar a los que cumplieron con las normas, con la disciplina fiscal que se existía en ese momento. Y entonces, claro, que evidentemente crea una situación injusta y genera ese malestar en los dirigentes políticos del resto de comunidades autónomas, y evidentemente yo creo que en parte del pueblo también, porque de hecho hemos estado asistiendo a todas las protestas sobre la amnistía y demás, pero esto que lo han colado un poquito de rondón, yo creo que casi era para Esquerra Republicana, que es quien gobierna ahora en Cataluña, casi más importante esta amnistía fiscal, digamos, que la amnistía política realmente. Claro, tendremos que preocuparnos de por qué no le han prestado suficiente atención en el minuto 1 y lo hemos dejado ahí como una especie de circunstancia colateral. Sí. Yo creo que también que este es el reto que tiene el gobierno, es crear una fórmula que por cierto no la ha definido todavía, que es crear una fórmula que no tenga ese agravio, ¿no? Porque las comunidades como Canarias, que en situaciones de crisis económicas consiguieron recortar y sufrir para mantenerse dentro del déficit público y dentro del déficit del tope de gasto público que le implantaba Europa, que ahora pues se vea a la misma altura de una comunidad como la catalana, que no lo ha hecho. Pero dicho esto, yo creo que es un punto para negociar Canarias bueno, porque claro, está en una posición para decir cómo me vas a compensar, ¿no? Yo que lo he hecho bien, ¿cómo me vas a compensar? Tiene un punto a su favor. Yo creo que es verdad que es un voto, pero sí es cierto que lo que no puede hacer el gobierno es crear esa idea de no cumplas, que llegará un momento que haremos un acuerdo en el que se condenará la deuda, porque es un mensaje muy peligroso. Que se está mandando no, es que no ha sacado fórmula de qué es lo que van a hacer. Ellos han soltado ahí el tema de la condenación de la deuda, que
a ver, no va a desaparecer. O sea, la deuda no va a desaparecer, no es volátil, va a estar ahí, habrá que pagarla de otra manera y eso es lo que yo creo que van a tener que equilibrar en todos los sentidos. Vamos. Y además la situación se va a volver a repetir. O sea, ahora condonaremos la deuda, buscaremos un equilibrio financiero, pero dentro de 4 días volveremos a estar en las mismas. Y el precedente puede ser que quizás esas comunidades autónomas no adquieran ya medidas de ahorro, porque lo que puede pasar es que digan... Es verdaderamente injusto, Elena, perdón, sí. Es verdaderamente injusto que el resto de comunidades... hay que tener memoria histórica. Esto es memoria histórica. Echarle la memoria para detrás 4 años antes, cuando todos los españoles tuvimos que apretarnos el cinturón, cuando Europa, ya ahora 2024, vuelven otra vez las medidas nuevas de control del gasto. A ver qué va a hacer Pedro Sánchez con estos señores. Y resulta injusto que el resto de comunidades del Estado español, que sí cumplieron, que sí se apretaron el cinturón, que hubo reducción en muchísimos campos, en muchísimas consejerías, temas tan vitales como servicios sociales, sanidad, y resulta que no, que aquí no se gastaba más de lo estipulado, ni se podía tirar del fondo de liquidez, y resulta que estos señores gastaban a diestro y siniestro y a mansalva, y ahora presionan por 7 votos. Es que a veces es injusto el sistema que impera en España. Relacionado a lo que decían antes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada se publicó este fin de semana que si se aplicaba la condenación de la deuda a Canarias por renta per cápita, se quedaría la deuda en Canarias en las cifras que teníamos en el 2009, antes de la crisis. O sea, que es un alivio también. A ver, sería un alivio para Canarias. Lo dijo hoy también Clavijo. Dice, a ver, si nos condenan la deuda también con ese porcentaje, con la renta per cápita, la verdad que iríamos un poquito más ligeros de mochila. No, que lo que decía es que el problema es que no sabemos cómo se va a condonar esa deuda, qué criterios va a haber. Sabemos lo que se le va a condonar a Cataluña, pero no sabemos esa condonación que se dice que se va a hacer al resto de comunidades autónomas, con qué criterios se va a hacer. Es que ese es el problema. Y tal y como está planteado ahora, es evidente que va a beneficiar sobre todo a Cataluña, que solo sea por volumen. Bueno, veremos también lo que dice o cómo va gestionándolo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ya se ha manifestado al respecto, y seguiremos pendientes de este tema. Pero vamos a cambiar de tema porque es algo que ya les contábamos al inicio. Internos de un centro de menores migrantes de la isla de Gran Canaria han denunciado ante el juzgado número 6 de Las Palmas que han sufrido supuestas agresiones, forcejeos, amenazas, incluso tocamientos por parte de trabajadores y del director de la empresa que gestiona la Fundación Social, Respuesta Social Siglo XXI. La denuncia se llevó a cabo por parte de 12 internos, como decimos, personas menores, migrantes, jóvenes, y nos va a ampliar la información con más detalles Hanna Recio desde Las Palmas de Gran Canaria. Conecta Canarias. ¿Qué tal, Elena? Pues para tratar este asunto en profundidad nos hemos venido hasta Tafira Alta, en la isla de Gran Canaria, y a raíz de esas denuncias que comentabas, de la denuncia de esas 12 menores del centro de acogida de Tafira Alta, el Gobierno de Canarias durante este fin de semana ha llevado a cabo una investigación para esclarecer los hechos sucedidos y poner medidas en el caso de que fuera necesario. Y por ello, pues nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con Sandra Rodríguez, la directora del Departamento de Protección a la Infancia y a las familias, y también hemos podido hablar con algunos de los vecinos de esta localidad que también están sufriendo este problema. 12 menores migrantes denuncian presuntos malos tratos y abusos en un centro de acogida ubicado en Tafira, que es gestionado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Presuntas agresiones físicas, amenazas verbales e incluso un supuesto caso de tocamientos sexuales por parte de los educadores y el director del centro. Uno de ellos, ya apartado del mismo, son algunos de los hechos denunciados. Tras tener conocimiento de esta denuncia, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha solicitado de manera inmediata un informe de lo ocurrido para dar parte a la Fiscalía y, si fuera necesario, proceder al cierre del centro. Tras la denuncia que veo en los medios de comunicación,
donde se pone el acento en una serie de cuestiones bastante graves, más el hecho de que se han fugado, cosa que ha sido denunciada, como no puede ser de otra manera, desde el momento que se produjo la fuga. El sábado por la tarde mantengo una conversación con las técnicas del equipo y les solicito que accedan vayan al recurso el mismo domingo. Ayer estuvieron, se personaron para recabar toda la información tanto del personal como de los menores que se han fugado y de los que están allí para proceder a tomar cualquier determinación. Lo que sí vamos a hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Las Palmas el informe que emitan las técnicas en la mañana de hoy. Los vecinos y vecinas de Tafira afirman estar hartos. Denuncian las continuas fugas de los menores y señalan textualmente las malas condiciones del centro de acogida, además de una gestión por parte de la entidad responsable que consideran nefasta. Esta asociación de vecinos Bandama Tafira Está Alta presentó en el año 21 con más de 3.000 firmas una denuncia al fiscal de Fiscalía de Menores por las malas condiciones en que se encontraban. No solo esa casa, sino todas las que existían en ese momento en esta zona que se han ido cerrando. Que no los dejan entrar en sus casas, se les meten en sus casas, les llaman de todo y más cosas que no quiero nombrar. Hay otra asociación que ya no pertenece a Tafira, pero está en Santa Brígida, en el monte, el antiguo Club Maverick, que también la lleva siglo XXI, y ahí tenemos pruebas filmadas del maltrato que se le da a estos chicos allí. Pues como han podido escuchar, también es una situación que están sufriendo los vecinos de esta localidad de Tafira Alta, donde ahora mismo nos encontramos, y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Vecinos, a Dunia Blanco. Muy buenas tardes, Dunia. Buenas tardes, Hanna. Nos estamos ahora mismo hablando. Ustedes llevan sufriendo esta situación desde hace ya bastante tiempo, me comentaban. Sí, desde hace aproximadamente 2 años y medio. De hecho, el barrio de Tafira ha sido un poco pionero en denunciar todas las anomalías que hemos ido detectando durante aproximadamente 1 año y medio, que además se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. ¿Cuáles son las denuncias de los vecinos exactamente? Las denuncias han sido básicamente pues por la desatención que han tenido este pequeño colectivo, este colectivo de menores a raíz de las ONGs. Entonces son muchachos que no están escolarizados, son muchachos que están desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana en la calle, y claro, pues como todo chiquillo, pues muchas veces pues hacen pequeños hurtos, rotura de coches. Bueno, hay algunos que han ido en un poquito más, robos con violencia, intimidación a los menores de la propia zona, a los niños de los hijos de los vecinos, y a raíz de ahí pues ya nosotros decidimos tomar un poco una iniciativa para ver qué es lo que estaba pasando y pedir responsabilidades, evidentemente. Nosotros hemos estado hasta hace un momentito en el centro, las puertas del centro, y veíamos cómo salían muchos de esos menores. No sé si ustedes se los han encontrado y han podido hablar con ellos y les han comentado pues exactamente en qué situaciones están viviendo ellos. Ellos en realidad no se integran mucho, pero es que es entendible, tampoco hablan español. Entonces, si son personas que no se les da clase, que no están en una educación, que no tienen la forma de comunicarse, es bastante complicado entenderlo. Pero sí es cierto que hace un tiempo, no lo sé, de verdad, hace un tiempo, encontramos a un muchacho aquí que se llamaba Mohamed, del cual tengo su teléfono, que nos pedía ayuda pues porque le daban solamente un bocadillo al día, no tenía trabajo, no tenía papeles, había ido al consulado. Yo le comenté que pues se fuera al consulado de Marruecos, que estaba aquí. Dicen que en el consulado tampoco le podían ayudar. Yo no lo puedo entender, no puedo corroborarlo porque no sé, pero porque era algo que decía el muchacho. Y esas son las situaciones, los veías pidiendo en los supermercados, con chanclas en el invierno, etcétera. ¿Y a ustedes les ha sorprendido la noticia de esta denuncia por parte de 12 menores de este centro? No, en absoluto, porque ya nosotros habíamos detectado muchas anomalías en el trato, que se le difieren a estos menores, por ejemplo, con el hacinamiento. O sea, muchas de las denuncias que nosotros comentamos era como se tenían a lo mejor a 80 personas dentro de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Es lógico que ahí existan pues fricciones en la convivencia. ¿Y ustedes a día de hoy qué le pedirían? ¿Qué es lo que solicitan para solventar este problema? Simple y llanamente que el Gobierno de Canarias, que es el que tiene la tutoría
legal de estos muchachos, pues hagan su trabajo. O sea, aquí todo el mundo hace su trabajo. Ellos tienen que hacer su trabajo y no me vale el que esto ocurre y que es un hecho aislado. No, no, señores, esto no es un hecho aislado. Esto ocurre constantemente porque hay otros barrios de la ciudad que también la Isleta, Vegueta, el sur, estos niños que están aquí ahora, lo que ha pasado hoy, creo que son chicos que venían desde Mogán, es decir, son personas que son conflictivas o disruptivas, pero tienen un motivo y es que no están protocolariamente bien tratados. Pues muchísimas gracias, Duni. Precisamente estabas comentando que, bueno, ustedes creen que del centro de Mogán es de donde vienen pues esos menores, ¿no? Hasta este centro de aquí de Tafira Alta. Y precisamente nosotros vamos a ir ahora hasta Mogán, porque esto no solamente, este tipo de incidencias no solamente han sucedido aquí en este centro de Tafira, sino también en el de Mogán, también centros que hayan sido gestionados por la misma fundación. Y nosotros ahora mismo, para conocer esos datos, vamos a irnos con nuestro compañero Pedro Santana. Pedro, Conecta Canarias. Así es, Ana, buenas tardes a todos. Unos hechos que nos han narrado y que efectivamente, como comentas, no son aislados, porque ya en el año 2021, aquí en este municipio en el que nos encontramos, el municipio de Mogán, su alcaldesa Onelia Bueno denunciaba ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas un presunto caso de agresiones físicas, abusos sexuales y prostitución en uno de los centros provisionales instalados en un complejo de apartamentos de este municipio del sur, de la isla de Gran Canaria, destinado a los cuidados de menores migrantes que llegaban a nuestras islas. Un centro que además estaba gestionado por la misma fundación de la que le estamos hablando en el día de hoy, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Vean. La ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI asumió la gestión del Centro de Acogida de Menores Migrantes de Tafira al comienzo de la crisis migratoria de 2021, controlando unas instalaciones con capacidad para albergar a 71 menores migrantes. El pasado viernes, 12 menores migrantes acogidos en dicho centro denunciaron presuntos malos tratos y abusos sexuales por parte de los trabajadores del lugar. Sin embargo, esta no es la primera vez que esta ONG recibe acusaciones similares. A mediados de 2021, trabajadores del centro Portobello, en el municipio Gran Canario de Mogán, denunciaron supuestas agresiones sexuales, el ejercicio de la prostitución dentro y fuera de las instalaciones y posibles abusos y altercados entre los internos. Durante la pasada legislatura, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias penales para investigar la gestión de la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI y, en concreto, las actividades de 4 de sus directivos, tras detectar indicios de presuntos delitos de falsedad documental, administración desleal y malversación de fondos públicos. Unos hechos que, como les acabamos de mostrar, no son aislados y que ya en el año 2021 también se pudieron dar en un centro instalado aquí en este municipio de Mogán. Para hablar de este caso que se dio en el año 2021, estamos con Mensei Navarro, que es el primer teniente de alcalde de este municipio de Mogán. Mensei, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos cómo se dio cuenta el ayuntamiento de estas posibles irregularidades en este centro que se instaló aquí en este municipio. Sí, el Ayuntamiento de Mogán, allá por el mes de junio del año 21, recibimos en el área de presidencia un email anónimo, al parecer enviado por trabajadores de este centro, donde efectivamente se ponía en conocimiento del Ayuntamiento de Mogán esta serie de irregularidades, algunas de ellas especialmente preocupantes, haciendo un desglose de todas ellas. Hablaba, por ejemplo, desde el punto de vista médico, en la total ausencia de un protocolo de intervención psiquiátrica para los menores que así lo requerían, o desde el punto de vista del reparto de antibióticos, tampoco tenían un protocolo claro a la hora de proceder con esta realidad, así como una ausencia total del protocolo COVID-19 que en aquella época a todos nos traía de cabeza. También ponía en nuestro conocimiento deficiencias en cuanto a la habitabilidad del complejo, toda vez que en el complejo pues había ocurrido una serie de motines por parte de los menores migrantes y había sufrido bastantes destrozos, no solamente el mobiliario, sino la instalación del propio centro alojativo, que hacía prácticamente imposible la vida normal en el interior del mismo. Desde el punto de vista educativo denunciaban también totalmente una ausencia total de este servicio tan básico, dejándose incluso de impartir clases de alfabetización
o incluso yendo un poco más allá, dejándose de impartir talleres que permitiesen la integración social de estos menores. Denunciaban también, al parecer, una supuesta falsificación a la hora de emitir informes que de alguna manera justificase la realización de proyectos que previamente habían sido contratados por la administración correspondiente. Y ya yéndonos a algo especialmente preocupante, hablaban también de supuestos delitos penales, tales como agresiones psicológicas o agresiones físicas a los propios menores, vejaciones, insultos. Hablaban también de una total permisividad a la hora de permitir, valga la redundancia, el tráfico y el consumo de alcohol y de drogas en el interior del centro. De todo esto se había dado traslado por parte de estos trabajadores, según ellos manifestaban, a la propia dirección del centro e incluso a la propia consejería, sin que al parecer ni uno ni otro hubiesen hecho nada al respecto. Y ya algo que nos llamó poderosamente la atención efectivamente fue esa denuncia que nos hacían llegar de una supuesta agresión sexual a un menor migrante por parte de otros dos mayores de edad que convivían con los menores de edad en el interior de ese mismo complejo, o el ejercicio por parte de 3 menores de edad de la prostitución tanto en el interior como en el exterior del centro. Evidentemente, al recibir nosotros este email, lo que hicimos fue ponerlo prácticamente sobre la marcha en conocimiento de la Fiscalía, que ya entiendo, si no recuerdo mal, que procedió con la correspondiente querella hacia los responsables que entendió oportuno. Me enseñan unos hechos que son muy preocupantes, pero no sé si les sorprende no solo esos hechos que les narraban en este mail, sino que la Fundación tenga continuidad en el control y la gestión de centros de menores aquí en la isla de Gran Canaria. Hombre, ten en cuenta que estamos hablando efectivamente de unos hechos que ocurrieron en junio del año 21, nos encontramos ahora mismo en noviembre del año 23, han transcurrido poco más de 2 años y bueno, sí, llama poderosamente la atención que efectivamente esta fundación continúe en la gestión de este tipo de centros. Si bien no es menos cierto que probablemente las personas que pudieran haber cometido aquellos hechos en el año 21, pues pudieran haber sido apartados o no, no lo sé, del trabajo que venían desarrollando con estos menores en aquel momento. Entonces, bueno, eso es algo que evidentemente tendrá que sopesar o tendrá que investigar el órgano competente y dictar la resolución que entiendan oportuna. Mensei Navarro, muchísimas gracias por atender a Conecta Canarias, como siempre, y nosotros debemos decir que nos hemos puesto en contacto con esta fundación y no han querido atendernos en el día de hoy. Pero bueno, en cualquier caso, permaneceremos muy pendientes de cómo transcurra esta investigación que se va a desarrollar sobre estos hechos que se han denunciado en el día de hoy, compañeros. Pues desde luego hay que atender a los medios de comunicación porque estamos aquí precisamente para intentar también poner un poco de luz a estos casos que tratamos en el programa y creo que la ciudadanía tiene derecho desde luego a saber. Básicamente nos dicen que es que no ha habido forma de contactar con ellos, directamente no es que se hayan negado a hacer declaraciones, sino que no ha habido forma de contactar y eso es importante también matizarlo, Elena. Pues sí, y llama poderosamente la atención, y abrimos mesa de debate, me llamaba poderosamente la atención que esta ONG siguiera en funcionamiento después de esas, siempre hay que decir, supuestas irregularidades, la poca habitabilidad, las deficiencias encontradas en el centro de Mogán, luego supuesta malversación de fondos públicos. Roimán, ¿qué está pasando? Hombre, es la verdad que choca un poco este tipo de fundaciones, este tipo de recursos, que además son todos de emergencia, aunque lleven ya funcionando, pues este centro de Tafira pues lleva funcionando desde 2020-2021, igual que funcionaba el de Mogán, que luego fue clausurado además pues por las presiones y instancias de la Fiscalía de Menores. Son recursos de emergencia que se licitaron en aquel momento por concursos, procedimientos de urgencia, además concursos, muchos de ellos pues negociados sin publicidad, que se abren unas ofertas porque no había literalmente dónde meter a estos menores que están bajo la custodia de la comunidad autónoma. Y es que tampoco hay muchas más asociaciones que se dediquen a prestar esta labor y aquí pues evidentemente son unos hechos muy graves, son todavía presuntos, pero que sí que es como tú comentabas, en el centro, tanto en el centro de Mogán como en otros dos que gestionaba o que gestiona esta fundación Siglo XXI,
2021 es que se llegó pues a hablar de que no existían, por ejemplo, una cuenta para los gastos del centro, no existía una cuenta corriente a nombre de la fundación, sino eran cuentas abiertas a nombre de sus directores que luego cargaban ahí presuntamente gastos personales. Recuerdo que la directora de uno de los centros había pagado pues en la peluquería a la que iba a arreglarse, había pagado pues con la tarjeta contra esa cuenta, Entonces son irregularidades muy graves, pero sí que es verdad que estamos hablando de momentos de emergencia en los que pues por algún motivo han fallado esos controles. Recuerdo también con el centro de Portobello de Mogán que la Fiscalía de Menores tuvo al principio, cuando saltó esta denuncia anónima que recibió el Ayuntamiento de Mogán y que llevó a la Fiscalía de Menores, pues la reacción de los responsables de la Dirección General del Menor en aquel momento fue prácticamente negar los hechos y un poco pues darle largas a la fiscal de Menores, que tuvo pues que ponerse firme con el gobierno en aquel momento, y acabó pues en eso, en una derivación de que hubo que cerrar en cuestión de 2 meses, hubo que trasladar a todos esos menores que estaban en el centro y cerrarlo porque no reunía ningún tipo de condiciones. Bueno, y supuestas irregularidades también podríamos decir en los principios básicos de la acogida, en unir a personas de diferentes nacionalidades y culturas, mayores con menores de edad, Carmen. Sobre todo lo de mayores con menores, pero lo que estaba diciendo Ruimán es una cosa que hay que reflexionar. Este centro de Tafira también se decía que en menos de un año se había incrementado un 100% el número de menores que están acogidos en el mismo. La realidad de los menores que vienen, menores no acompañados que llegan hasta Canarias, es esa. Es que no hay una estructura, no hay un entramado, no hay una red de instalaciones y de profesionales capacitados para atenderles. Y entonces se va poniendo parche sobre parche. Y claro, cuando pones el cuarto parche, el primero tiende a despegarse. Y entonces esto es lo que hay que hacer, o piensan bien lo que quieren hacer de aquí a 2 años, o se llevan a los menores de Canarias como están intentando y que los acojan en otro sitio. Pero yo siempre me he planteado que un menor que llega a Canarias y que le meten en una tienda de campaña en un muelle, pero está oyendo que el que ha llegado a la isla de al lado o el que ha llegado a otra parte de esta isla está en un hotel que estaba cerrado o está en una residencia que estaba cerrada. ¿Y qué pasa? Que yo soy un emigrante de segunda encima, porque están teniendo un trato y ese tratamiento diferenciado. Yo he hablado con las asociaciones de vecinos de la zona de Tafira y ellos te cuentan su parte de la versión, el tema del vandalismo, el tema de ruidos, el tema de críos que no están controlados dentro de las instalaciones, porque en el fondo no dejan de ser críos, que en la mayor parte de ellos que el problema es que no hay un control de hecho, ese complejo de apartamentos al que hemos estado haciendo referencia en el programa precisamente es el complejo de apartamentos, recordarán, en el que hubo aquella pelea multitudinaria que además generó una serie de destrozos en el complejo importantísimos. Las imágenes eran desde luego muy llamativas y después el propio complejo pues pidió una millonada para poder arreglar sus instalaciones porque prácticamente no sé si les había salido rentable el cederlas. Prácticamente no, seguro que no les salió rentable. Y además eso lleva a que el siguiente al que se le pida dar acogida a menores que vengan en la próxima avalancha, porque esto no para. Pero eso fue en la época del 2019-2021, cuando hubo el repunte, que estaba el parón también turístico y se estaba utilizando ciertos centros también hoteleros para hacer acogida a estos menores. Pero fíjate tú que lo que estabas diciendo, Carmen, que esta fundación precisamente está investigada por utilizar dinero público del Gobierno de Canarias que estaba destinado para acoger a estos menores, darles actividades y formación, que es lo que estaba diciendo antes Ruimán, para gastarse ese dinero y malversar. Están condenados por falsedad de documento mercantil, administración desleal, malversación de caudales públicos y todavía, o sea, que en aquel momento la consejera de Asuntos Sociales, que era Noemí Santana, se iba a personar el Gobierno de Canarias en el caso y demás, y no hemos sabido qué ha pasado con esto. O sea, son 12 millones de euros. Porque no haya pasado y si ahora nada. Estos chicos, ahí quería yo llegar, a la falta de control, porque ahora hablaba Sandra, y ahora echar las culpas a la asociación es lo mejor, pero ¿y la falta de control por parte de la propia consejería cuando le lleva a Noemí? Ahí el fiscal pone el dedo en la llaga ahí, en ese tipo de control. Los alquileres, por ejemplo, es una de las cosas que llama poderosamente la atención, porque además tiene más centros investigados. No solamente tiene 2 centros en Lanzarote, donde gastaban dinero hasta en Viagra los directores, con dinero público, y con zapatillas de 150, de 180 euros el par. O sea,
que tú dices, y este despilfarro, coches de alquiler cuando los inmigrantes los llevan en autobuses públicos, en guaguas públicas, o sea, ha sido, además se quejaban de la grieta, la deficiencia en la limpieza, la calidad de las comidas, la carencia de ropa y calzado. Lo que decía Carmen antes también, ¿por qué se quejan también las asociaciones? Porque todos estos inmigrantes, ninguno recibía, en muchos de los casos, tenían horas dedicadas a estar el tiempo ocupado, es decir, a darles unas enseñanzas, el idioma español, enseñarles una profesión, escolarizarlos en definitiva. ¿Qué hacen? Los dejan a su aire, estos salen a la calle y al final porque se dedican. Pero es que reciben dinero para eso. Claro, o sea, pero ¿quién controla la gestión dentro de la propia asociación para que esos chavales no reciban ese tipo de ¿Y la consejería? ¿Cómo miras los datos de yo te he dado 10, en qué los he invertido? Claro. Y la evolución de esas personas. Claro. Con un informe. Pero también hay que tener en cuenta que ha habido un 100% más de niños y menores que han llegado aquí a las islas y encima están en estas instalaciones, que no han salido fuera, con lo cual yo me imagino que también están saturados. Se han tomado medidas de emergencia que están a la vez tan saturadas y como en todo, la necesidad hace que muchos sean más pillos que otros y estos 4 directivos que comentaba antes Ruimán, que son los que están siendo investigados, tendrán que aclarar qué han hecho con ese dinero y que lo devuelvan. Les hemos mostrado desde el principio del programa unas imágenes que nuevamente nos llaman muchísimo la atención y no queríamos dejarlas pasar por alto. Otra pelea multitudinaria en plena calle que fue grabada además por muchos teléfonos móviles que había por allí. Nuestra compañera Mari Martín en Puerto de la Cruz tiene más información al respecto. Mari Martín, Conecta Canarias. Bueno, las imágenes de esa pelea que se producía este mismo fin de semana y que hemos podido ver al inicio del programa fueron tomadas justo desde este punto en el que nos encontramos. Estamos en la calle Iriarte, en pleno centro del municipio del Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, una calle paralela a la calle Blanco. Se trata de una zona esta en la que hay bastantes discotecas, bastantes bares de ocio nocturno, así que es una zona de muchísima afluencia los fines de semana. Nosotros nos hemos venido hasta aquí hoy porque queremos conocer la situación que viven los vecinos de la zona. Hemos hablado con muchos de ellos y lo que nos han contado es que están cansados de denunciar la situación que se vive en toda esta calle Iriarte por las noches, los fines de semana. Nos cuentan que es muy difícil conciliar el sueño por el ruido, por la música, por la gente gritando en esta calle a altas horas de la madrugada. Como verán, es una calle rodeada de muchísimas viviendas. Nos cuentan también que el comportamiento de las personas que salen de estos bares, de estas discotecas, es muy poco cívico y nos dicen que están muy acostumbrados a ver este tipo de peleas. Hemos hablado también con muchos vecinos y lo hemos hecho fuera de cámaras en algunos casos, y es que no querían salir en pantalla por miedo a posibles consecuencias. Y lo que nos han contado, quiero recalcar este hecho, compañeros, es que conocen a los agresores, a las personas implicadas en esa pelea, tanto a los agresores como al agredido. Aseguran que son vecinos del municipio. Y digo esto porque este vídeo se está difundiendo muchísimo en redes sociales y hemos podido leer muchos comentarios de carácter racista. Bueno, pues les hemos enseñado las imágenes a los vecinos y aseguran que los implicados en esa pelea son vecinos de este municipio y que nada en absoluto tiene que ver con el centro de acogida de migrantes que se encuentra unos metros más arriba en esta calle Blanco. Bueno, hemos hablado con los vecinos, también hemos intentado contactar con la discoteca más cercana a donde se produjeron los hechos, pero sin éxito, no hemos obtenido respuesta por su parte, y también hemos hablado con el ayuntamiento y lo que nos han dicho que se trata de un caso aislado, de una situación puntual y que no tienen conocimiento de otras situaciones similares recientes. Esto es todo lo que nos han contado esta mañana. Vean. Las imágenes de esta pelea que tuvo lugar este fin de semana en pleno centro del Puerto de la Cruz se han difundido rápidamente por redes sociales. Esta mañana hemos estado en el lugar de los hechos para preguntar por la zona si este tipo de conflictos son habituales. Bueno, este es el vídeo, María Inmaculada, de este fin de semana en esta calle del puerto. ¿Qué le parece? Esto llevo yo viéndolo hace muchísimos años,
pero muchísimos años. Y he tenido que llamar a la policía muchísimas veces. Si es verdad que la policía registra las llamadas, que lo miren. Es una zona conflictiva esta, sobre todo los fines de semana por la noche. Antes era conflictiva a partir del jueves, ahora es conflictiva cualquier día de la semana. A lo largo de todo este periodo de años, sobre todo los últimos años, he tenido que salir a mi balcón a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana a ser yo quien les llamaba la atención. La gente bebe y está en la calle. Es decir, las peleas son a puñetazos limpios, a chillidos limpios. Imposible entonces para los vecinos descansar en esta zona. Nos comentaba que incluso ha tenido que cambiar su cama de lugar para que no le llegue tanto ruido. He tenido que cambiar el dormitorio. Me están diciendo que sea yo quien tome medidas dentro de mi casa. Y lo peor y lo más duro de todo esto es que me dicen que esto lo tengo que pagar por vivir en el centro del puerto de la Cruz. Y que si no me parece bien, pues que me vaya del puerto. ¿Ves todo eso? Bueno, pues eso es de que por las noches se sientan ahí y se duerme encima. Y se sienta ahí y todo eso está manchado de las bebidas. Yo he llamado a la comisaría lo que me dicen abajo en el ayuntamiento es de que tienen poca policía, que no hay y que hay otros servicios más importantes. Durante la mañana hemos intentado hablar con más vecinos y aunque muchos nos dicen que están cansados de las peleas y los gritos, no quieren hacer declaraciones ante las cámaras. ¿Suele ser habitual que hayan conflictos nocturnos en esta zona de ocio los fines de semana? Lo que siempre oímos es chillidos y gritos de la gente. Lo seguimos intentando y encontramos a otros vecinos de la zona. En esta calle, como te digo, allí no se puede pasar porque todo Dios, lo mismo chicas que chicos, que están ahí orinando por aquí. Pues los viernes y los sábados no se puede dormir. Siempre son los mismos y siempre han estado aquí, hacen el botellón aquí, pero son los mismos siempre, grupos. ¿Les resulta difícil a los vecinos dormir con el ruido, con las peleas? Dios, mucho. También intentamos hablar con la discoteca más cercana a donde tuvo lugar la pelea. Eso sí, sin éxito. La persona a la que llama no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aseguran que se trata de un caso puntual y que no tienen constancia de otros conflictos similares recientes en la zona. Es increíble, desde luego, este tipo de historias que además se repiten, desafortunadamente, con demasiada frecuencia. Antonio Herrero, ¿querías aportar algún dato más respecto de este tema? Estos son dos grupos enfrentados, como decía nuestra compañera en el lugar, y son del barrio de La Vera. Están identificados todos, uno al menos tiene antecedentes policiales, y la pelea la empiezan precisamente las mujeres, que una de ellas manifiesta que una mujer del otro grupo la intentó agredir con la punta de los tacones. Bueno, desde luego es un fenómeno a analizar y seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en todos estos entornos aquí en Conecta Canarias. Nosotros nos vamos unos minutitos, pero después no se pueden perder la entrevista del día. Hoy tendremos con nosotros a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a Jessica de León. Hablaremos de esas cifras récord de turismo, incluso previas a la pandemia. Ya superamos esas cifras previas a la pandemia y hablaremos también de sucesos con nuestro querido Antonio Herrero. Volvemos ahora. Aquí en Conecta Canarias les esperamos. Canarias vuelve a brillar como uno de los mejores destinos turísticos de Europa, anotando y mejorando cifras prepandemia. ¿Cuál es el balance ante el cierre del año? Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, responde a esta y más preguntas en nuestro plató en tan solo unos minutos. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los municipios de Canarias visten sus mejores galas. Esta tarde, en Conecta Canarias, nos vamos de ruta por algunos de los belenes más bonitos de las islas. Un terremoto de magnitud 3,2 se ha sentido en la tarde de hoy en las proximidades de Arona. El epicentro se ha situado a solo 3 kilómetros de Buenavista del Norte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y según los sismógrafos ha tenido lugar en el mar, a una profundidad
de varios kilómetros. Vamos a contactar directamente con Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Señor Domínguez, muchas gracias por atendernos. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Hola, pues a las 3:30 aproximadamente hemos tenido realmente dos terremotos, uno pequeño de una magnitud de 2,4, 2,5 y uno un poquito mayor de magnitud 3,3, que finalmente se ha corregido y la profundidad ha sido de un solo kilómetro y prácticamente pegado a la costa. Por eso se ha sentido, sobre todo en los municipios de Buenavista y en Los Silos, con una intensidad entre 3 y 2, lo cual es que se ha sentido por bastantes personas, pero no con una fuerza, realmente no ha generado ningún tipo de daño, obviamente. Hemos recibido, de hecho, Itaiza, alguna llamada en el programa en particular comentándonos precisamente pues, el temor que tenían, las dudas que tenían ante un acontecimiento de este tipo. En todo caso, tranquilidad con los datos que hay en este momento y tranquilidad porque no ha sido pues eso, un terremoto de una magnitud importante, ¿verdad? Así es, uno no espera que tengamos un terremoto de gran magnitud en Canarias, pero es verdad que a veces tenemos estos terremotos y de hecho Buenavista tuvo un terremoto de magnitud superior hace unos 3 años. Lo que pasa es que fue más profundo y por eso no se sintió tanto por la población. Lo importante es que estos terremotos han sido terremotos aislados y no suponen un cambio, por ejemplo, en la actividad volcánica de la isla, que sería lo preocupante realmente. No hay una actividad en forma de enjambre sísmico, sino son terremotos aislados que a veces ocurren y bueno, en este caso pues ha sido sentido por la población. Pero en principio uno no espera que haya un terremoto mayor, aunque podría repetirse un terremoto de una magnitud similar, no es descartable. Lo normal, lo que hemos visto históricamente es que estos terremotos son aislados y no volveríamos a tener otro parecido, pero no podemos descartar otro de similar magnitud o inferior. Señor Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo disipar también estas dudas y ese temor que puedan tener algunos vecinos que hayan llegado a sentir ese terremoto. Gracias por intervenir. Gracias a ustedes. Bien, pues lo comentábamos al principio del programa. Cifras muy positivas en lo que al turismo en el archipiélago canario se refiere. Este en particular, 2023, está siendo un año para recordar en el sector hostelero en el archipiélago canario. Saben que aquí dependemos muchísimo del turismo. Es el tema que va a abordar enseguida, precisamente con su máxima responsable en el Gobierno de Canarias, nuestra compañera Elena. Pues sí, porque la mayoría de residentes en el archipiélago todavía depende del turismo, come gracias al turismo o actividades relacionadas directa o indirectamente de este sector que supone una parte importante del empleo y de la riqueza del PIB canario en nuestras islas, en el archipiélago. Y también un sector que genera un gran debate social. Hoy tenemos con nosotros a Jessica de León, la titular de esta Consejería de Turismo y también de Empleo del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace escasos días decía en el foro de Maspalomas, el reto de Canarias en materia turística es no morir de éxito. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, nos va tan bien en Canarias que el reto de Canarias es que nos siga yendo muy bien, pero en términos de competitividad y de calidad, y me refería a que no podemos relajarnos en estos momentos, tenemos que adaptarnos a lo que nos demandan los mercados, a cuestiones como la sostenibilidad, como la digitalización, cómo ganar en calidad de infraestructuras turísticas y todo eso se tiene que acompañar, como no puede ser de otra forma, desde una política activa pública, pero también acompañando la iniciativa privada. Por eso decimos que estamos en un momento dulce, en un momento de éxito, donde hemos caminado a la par, pero quizás tenemos muchos retos pendientes en materia social, en materia de empleo, en materia de vivienda y a lo mejor también tenemos muchos retos en materia de movilidad y yo creo que el turismo también tiene que dar la cara por esos retos que tiene Sociales Canarias. Has mencionado la sostenibilidad. Y estamos en un momento llegó al Gobierno de Canarias en medio de un debate social sobre la protección medioambiental y demás. Yo quería preguntarle, ¿cantidad o calidad? Bueno, yo creo que aquí lo que se tiene que proponer Canarias, y por eso decía que no tenemos que morir de éxito, es que cada vez apostemos por productos de mayor valor añadido que nos permitan generar más y mejores empleos. Yo no sé si eso se traduce en cantidad o en cantidad, pero estoy segura de que en el equilibrio está la mejor apuesta. Yo creo que la política, no creo en las políticas de blancos y negros, no creo en las políticas buenistas de decirles a la ciudadanía, no, venga, vamos a apostar por la calidad sin tener hoteles de 5 estrellas, sin tener una movilidad de calidad, sin tener una oferta aparejada.
yo creo que todo va acompañado, ¿no? En Canarias tenemos un sector que, aunque no lo creamos los canarios, es un sector líder en el mundo. Nosotros somos un destino referencia para muchas otras cuestiones. Tenemos que creérnoslo, tenemos que apostar por este sector de forma decidida, pero que también a su vez podamos desde Canarias hacer más cosas, exportar conocimiento. Yo creo que es un gran reto que tiene la ciudadanía canaria, volver a situar a toda la formación en materia turística donde se merece, volver a generar y reilusionar a la población joven para que se conecte al turismo. El turismo ya no es el turismo de los 90, del turoperador, el avión, la agencia de viaje. Hay startups dedicadas al turismo, marketing novedoso. Promotour está ganando muchísimos premios, Islas Canarias en el exterior, precisamente dedicado a generar impactos positivos dentro del sector. Y yo creo que eso es lo que hay que contarle hoy a las nuevas generaciones, a los hijos del turismo. Yo soy una hija de turismo, de una madre que fue camarera de piso durante 3 años, y yo reclamo esa generación de los hijos del turismo para Canarias, que nos reinventemos, que nos reilusionemos y evidentemente que demos la cara y que aceptemos el reto que nos pone la sociedad de Canarias para mejorar también la industria. Bueno, y de hecho uno de esos retos podría ser hablar de vivienda, esa regulación del alquiler vacacional por la que ha apostado el Gobierno de Canarias. Por ejemplo, desde la Asociación del Alquiler Vacacional apuntan que una de las posibles razones puede ser que ahora en esos edificios haya grandes propietarios y que quizás se pone el foco en los pequeños propietarios en vez de esos grandes inversores que llegan a Canarias. ¿Dónde se pone el foco en este sentido? ¿Dónde se debería poner el foco? Bueno, yo creo que ellos se han puesto el autofoco, nadie se los ha puesto a ellos. Aquí lo único que hay es un gobierno diciendo que es un debate a nivel europeo que tenemos que regular, no es un debate exclusivo de Canarias, es un debate de Europa, es un debate de ciudades como París, es un debate de comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, País Vasco o Cataluña, y un debate que también afecta a Canarias, es decir, el fenómeno del alquiler vacacional, que jamás lo he tildado de problema, sino de fenómeno. Se han incorporado 48.000 viviendas con un decreto que es de mínimo, que no regula ni la cantidad ni la calidad. Y por tanto lo que hemos dicho en Canarias es que tendremos que compensar, tendremos que equilibrar la oferta que hay sobre el residente y la presión que existe sobre el residente de la actividad turística. En Canarias nos hemos dedicado durante más de 30 años a un modelo de especialización donde las zonas turísticas tenían unos servicios aparejados y unas zonas residenciales con ciertos servicios, y cuando la gente me vea en casa seguro que me va a entender. O sea, si miramos alrededor en nuestros barrios, en los barrios residenciales hay colegios, hay guarderías, hay centros de salud, hay estaciones de guagua. Cuando miramos para una zona turística hay centros de ocio, centros complementarios, muy probablemente hay mucho más entretenimiento que guarderías, que colegios y que centros de salud. Y yo creo que esto es un esfuerzo del planificador, es un esfuerzo donde nos hemos gastado millones de euros para dar a la ciudadanía un servicio. Ahora estamos haciendo que el modelo se vaya a la inversa, es decir, los trabajadores vivan en zonas turísticas y los turistas vivan en zonas residenciales. Eso genera un choque en la convivencia inevitablemente, porque el turista tiene otra forma de pasar su estancia en Canarias que no el residente, que hace un uso distinto de la vivienda. Y eso es lo único que estamos diciendo, no estamos apuntando quién es un culpable, tampoco estamos diciendo que vayamos a solucionar el problema de la vivienda en Canarias. Hemos dicho que el alquiler vacacional es otro de los factores, acompañados de una política inexistente de vivienda, una mala ley de vivienda a nivel estatal que quita viviendas del mercado ordinario, y esto en datos son 40% menos desde la entrada en vigor de la ley de vivienda estatal de viviendas en el mercado. Y por tanto yo creo que aquí lo que se trata es de una palabra que todo el mundo entiende: equilibrio, y de nuevo un hilo conductor de toda la reforma legislativa, que es la sostenibilidad. Evidentemente nosotros en la consulta pública que se cierra precisamente hoy hemos dicho que vamos a afrontar este problema, y lo vamos a hacer con una regulación que creo que en estos momentos no existe en España, que que hila perfectamente políticas transversales como tiene que ser la política territorial, el derecho al consumidor, la ordenación del territorio y políticas urbanísticas, y de ahí sacar una ley que beneficie tanto al pequeño propietario como que se pueda seguir generando empleo y actividad económica legítima también en Canarias. Bueno, y dentro de todos estos debates que hemos ido planteando están esos resultados que siguen siendo muy positivos para Canarias en el sector turístico. Las previsiones para 2024 quizás pueden ser de incertidumbre con respecto a la economía de otros países. ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, vamos a vivir, y ya lo decía Iván en la presentación de esta entrevista, un año récord, ¿no? Lo que prevé Canarias es cerrar el 2023 con 16 millones de turistas y una facturación de 19.000 millones. Ahora mismo estamos creciendo en términos de 12,4% más de llegadas de turistas y un 16% más en incremento del gasto con respecto al año 2022. Y si me preguntas por el año 24, aunque todavía son muchas previsiones por adelantado, ¿no? El verano del 2024, Canarias sigue creciendo en capacidad aérea de momento un 8% y en mercados todavía seguimos creciendo en 2 dígitos. Para el mercado alemán, por ejemplo, se prevé un crecimiento de capacidad aérea de un 12%, o para el mercado británico, que también seguimos creciendo en 2 dígitos. Queremos ampliar, ¿no?, para el norteamericano, el americano en general. Ahora se trata de que en el año 24, cuando saquemos el Fondo de Desarrollo de Vuelos para toda la comunidad autónoma, miremos también a la costa oeste de Estados Unidos, a esas ciudades que nos quedan por conquistar, quizás Toronto, esa conexión con Canadá tan deseada, que podamos afianzar la conexión o la conectividad con United, con otras aerolíneas que se quieran sumar, y también, pues, ¿por qué no?, a West África. Siempre estamos pensando que los turistas tienen el pelito rubio y los ojos azules, y no estamos dando cuenta que al otro lado, en el otro continente más cercano a nosotros, también hay una clase media pujante que necesita salir de vacaciones, que gasta y que ya lo está haciendo y que viene a Canarias de la mano de nuestra compañía, precisamente en Canarias, que es Vinter, y cuando hay una clase pujante media en Mauritania, por ejemplo, que llega y que también gasta en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife al hilo de estos mercados, ¿no? Y por tanto, ahora se abren muchas posibilidades para otros mercados. Canarias, de todas maneras, sus mercados no son infinitos, son finitos. Es la segunda región mejor conectada de toda Europa y por tanto en Europa poco más podemos hacer más que crecer hacia el este y acompañar a islas como Gran Canaria, que tienen una apuesta decidida por la diversificación de sus mercados hacia el este, otras como Fuerteventura también para recuperar el mercado nórdico, que es quizás el que nos va a costar más recuperar por la pérdida de conectividad y por la pérdida de aerolíneas fundamentalmente. Y una expansión muy interesante y países de origen también muy interesantes a analizar en el sector turístico. También lleva empleo. Y quería preguntarle por el desempleo juvenil, en esa evolución en los últimos años ha ido a mejor, más jóvenes han conseguido empleo en Canarias, pero según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, se habla de que esto no impide el riesgo de pobreza. ¿Cómo podemos enfocar este problema de que los jóvenes no tengan trabajo, o si lo tienen, pues no puedan emanciparse, sigan dependiendo un poco de la economía familiar? Bueno, en Canarias tenemos 2 retos fundamentales con 2 colectivos. Primero, el de los parados mayores de 45 años, que además son parados de larga duración y por lo tanto ahí tenemos un paro estructural preocupante que tendremos que dar respuesta en esta legislatura. Estamos abordando una reforma del Servicio Canario de Empleo para generar itinerarios tanto para los mayores de 45 como para los menores de 25 años, donde el paro sigue siendo en cifras muy superiores a la media nacional y a la media europea, y por tanto ahí tenemos 2 colectivos que tendremos que hacer un esfuerzo mayor, con políticas distintas evidentemente. Para los mayores de 45, pues como digo, esos itinerarios de reinserción donde podamos personalizar no solamente y capacitar, reilusionar a este colectivo. Le quedan 20 años de vida aún por trabajar y pueden aprender otra profesión y pueden insertarse en el mercado, y lo tendrán que hacer de una mano de itinerarios de formación y de empleabilidad personalizados. Y para los jóvenes que tienen toda la vida por delante, tenemos 2 tipos de jóvenes: los sobrecualificados, que no encuentran una oportunidad laboral adaptada a un currículum que para su corta experiencia laboral es muy potente, y luego están los que no tienen estudios, y por tanto ahí tenemos que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Quizás para los sobrecualificados estamos reorientando 2 políticas. Primero, pues por ejemplo, pongo un ejemplo concreto: el turismo activo en estos momentos no puede ser desarrollado ni por biólogos ni por historiadores porque no tienen la formación adaptada, y vamos a través del turismo activo, de ese decreto, de esa formación adaptada, vamos a intentar que todas esas personas puedan acceder a este tipo de empleo.
Y también están los jóvenes que no tienen ninguna cualificación y ahí tendremos que engancharlos a las nuevas oportunidades, donde yo creo que la FP dual intensiva fundamentalmente, donde ya están trabajando en una empresa, donde se pueden quedar directamente en la empresa, los ámbitos laborales en los que se forman para trabajar, yo creo que ahí van a encontrar grandes oportunidades. Pues consejera de Turismo y Empleo Jessica de León, le voy a pedir que vaya a nuestra mesa de debate. Muchísimas gracias por este primer encuentro. Muchísimas Gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida, consejera. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Tome asiento, por favor. Vamos de inmediato a mostrarles, bueno, aquí tiene usted el título enorme que hemos puesto esta tarde a esta parte del programa, un turismo como el de antes, porque efectivamente tenemos que celebrar que volvemos a tener precisamente un turismo como el de antes. Las cifras que les voy a mostrar seguro que las conoce bien, pero creo que siempre es de agrado verlas, ¿verdad? Sobre todo en un gráfico en particular que hemos preparado, precisamente con las cifras de turistas desde el año 2001 en particular, septiembre del año 2001, los primeros meses del año, y así lo hemos recogido en esta gráfica. Fíjense, septiembre de 2001, 7,5 millones de turistas. Después se produce un ligero descenso hasta el año 2009, septiembre de 2009, esos primeros meses se contabilizan 5.896.000 turistas efectivamente en el conjunto del archipiélago canario. A partir de ahí, de 2009, ya lo ven, ascendente siempre esa curva de turistas que llegan a las islas a disfrutar de las bondades de Canarias hasta el año 2017, que se produce pues la cifra más alta. Fue un año de récord, desde luego, con 10.408.000 turistas, nada más y nada menos, más de 10 millones de turistas en el archipiélago canario. ¿Qué pasó aquí? Seguro que lo tienen claro en casa, ¿verdad? Esas son las cifras de la pandemia, 2020 y 2021. 2020, 3.282 millones, 2021, 2.348 millones, unos gráficos que desde luego esperamos a no volver a repetir nunca más, porque eso será señal de que llega un acontecimiento pues de negativo como ese. Septiembre de 2023, llegamos hasta este punto, 9.967.000 turistas. Fíjense, casi las cifras del año 2017 y tiene que llegar todavía, efectivamente, señora de León, tiene que llegar al final de año para poder contabilizar, efectivamente, los turistas que van a llegar. ¿Cómo definiría usted ese gráfico y esas cifras en concreto? Bueno, pues creo que es una buena noticia para Canarias, sin duda, que nos hayamos recuperado y que ya estemos hablando de un año récord en Canarias con respecto a la prepandemia. Y esto, cuando te das cuenta de que el turismo es algo más que eso, son el 35% de los empleos, el 35% del IGI que se recauda en Canarias y además pues un montón de impuestos derivados del turismo y del consumo directo que se quedan aquí en Canarias. Por tanto, yo creo que esa es la cifra con la que yo me quedaría, ¿no? Y a veces escucho discursos del turismo no repercute el mayor importe, el otro día lo decía en el foro de Maspalomas, ¿no? A lo mejor hay que desmontar algunos mitos que se dan en el turismo cuando se dice que el turismo no llega a la ciudadanía, cuando principalmente el bloque de financiación que reciben los ayuntamientos y los cabildos, una parte importante procede del IGIC y por tanto también de estos ingresos, del 35% de esos ingresos que genera el turismo, que van para precisamente generar servicios públicos básicos y esenciales que, por ejemplo, tiene una administración más débil como puede ser el ayuntamiento. Y de ahí pues podemos seguir desgranando cifras, ¿no? Le van a preguntar nuestros colaboradores por turismo y empleo, que son las áreas que usted comanda precisamente en el Gobierno de Canarias. Antonio Herrero. Hola, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, si me permite, y me permite la dirección, dos preguntitas, en una si quiere. Me preocupa muchísimo ahora mismo esa ecotasa verde que pretende la Unión Europea imponer a Canarias. Creo que las negociaciones de momento en Bruselas no han dado el fruto que estábamos buscando y estamos hablando de que podemos perder al año 1 millón de turistas y 40.000 empleos directos, que no es moco de pavo. ¿Qué va a hacer la consejería suya al respecto? Primero. Y segunda, la asignatura pendiente que tiene la consejería siempre ha sido Estados Unidos. Recuerdo hace 1 año y medio, 2, que se creó una compañía canaria, Capital Canario, Canarias Airways, para ir, entre otros vuelos, a Estados Unidos. Aquello quedó al final, con participación incluso del Cabildo, 700.000 euros. Aquello quedó al final en nada. ¿Es tan difícil penetrar en el mercado americano? Gracias, Antonio, por la brevedad en la pregunta. Pedimos también brevedad en la respuesta.
Bueno, yo creo que en el mercado americano hemos hecho lo que teníamos que hacer hasta el momento, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tirar de la marca Turismo España y ahí hemos hecho, yo creo que ese cambio de paradigma ha sido importante. Ahí quien tira es la marca España, Canarias es España y luego posicionar nuestra marca hasta el momento en que podamos adelantarla, evidentemente, ¿no? Y yo creo que ahí los turistas americanos han afianzado, han interiorizado lo que somos en Canarias y ya no solamente llegan por la compañía y la aerolínea que tenemos directa con Tenerife Sur, sino que están llegando a través de otras compañías a Canarias y esa es la mejor noticia, que poco a poco estamos conquistando terreno, empezando por el final de su pregunta. Y la primera que me hacía... La pregunta era la ecotasa, ¿qué va a pasar? Porque a Canarias ha pedido un aplazamiento hasta el 2030 como mucho, pero creo que las negociaciones de momento no han fructificado. Bueno, son dos tasas distintas. Primero, por un lado tenemos los derechos de emisión y por otro lado la tasa verde. La tasa verde, Canarias va a quedar exenta. Y ahí yo creo que eso ha sido una buena noticia, igual que ha sido una buena noticia que también nos exceptuaran de ese 2% obligatorio de SAF que estaban obligados a implementar las compañías cuando en España no se produce el SAF suficiente para alimentar el 82% de los turistas que nos llegan a España que vienen vía aérea y en Canarias pues prácticamente el 100%, ¿no? Ahí los derechos de emisión hay una revisión en el año 2026. Europa no quiere hablar de estimaciones, Europa quiere que le digamos con certeza cuánto va a suponer de impacto para la economía canaria a partir del 1 de enero del 2024, que es cuando entran en vigor estos derechos de emisión. Y ahí yo lamento que ni el Gobierno de España haya defendido su región ultraperiférica, que ha sido Canarias, ni el propio Gobierno de Canarias anterior, porque no hay ningún informe, ni obra ningún informe de la Comisión Europea hecho por este Gobierno para defender a la industria. Y eso yo creo que ha sido un absoluto error. Y lo que ha hecho el presidente es trasladarse junto con la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, a Europa para intentar explicar a partir del próximo mes de enero cuánto nos va a costar. Yo por ponerles un ejemplo, en la World Travel Market nos reuníamos con uno de los principales operadores británicos para Canarias y la cifra que me apuntó era 80 millones de libras de impacto de esta tasa. Ahora dicen que bueno, para España se prevé recaudar 5.500 millones y que ahí nosotros tenemos que hacer una petición para lucharla con otras regiones. Miren, yo no creo en esta política impositiva de te lo quito por un lado, pierdo empleo, pierdo turistas, porque es lo que va a pasar, pierdo 1 millón de turistas, pierdo aproximadamente 40.000 empleos, pero te lo voy a dar por otro lado para ver si con las subvenciones generas la mitad de los ingresos y la mitad de los puestos de trabajo. Yo no creo en ese tipo de política. Consejera, sí que es complicado, pero lo vamos a pedir. Perdón. Brevedad, por favor. María Sosa, brevedad, por favor, también a la pregunta. Buenas tardes, consejera. La patronal dice que la productividad en Canarias está perjudicada por el asentismo laboral. ¿Usted está de acuerdo con estas declaraciones? Yo creo que es una mezcla de muchos factores, no solamente del asentismo. Yo creo que esto es uno de los principales debates que se va a dar en el año 2024. Tanto patronal como sindicatos hemos acordado que conforme se cierran los séptimos acuerdos de concertación social, en los octavos se va a hablar de productividad y se va a hablar de asentismo en Canarias. O sea que en el año 2024 asistiremos a un debate muy intenso y no solamente es el asentismo, que Canarias es la región más asentista de España, pero también tiene que ver con la forma, o la productividad o la economía que se genera en Canarias del sector terciario, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Canarias, con los salarios y con las condiciones de trabajo. Yo creo que todo eso sería bueno y valiente ponerlo en la mesa en el año 24 con el objetivo de llegar a acuerdos y políticas comunes. Carmen Vecino. Él hablaba de Estados Unidos, yo quiero saber qué pasa con Italia. Hace apenas unos meses había voces que hablaban de que los italianos estaban entrando en el mercado laboral, sobre todo en el sector servicios, y estaban copando y estaban abriendo montones de establecimientos. Pero ahora hay otra noticia con italianos que es positiva. Dice que se quedan más, diversifican el gasto y visitan más de una isla. Es decir, ¿se están convirtiendo en los turistas ideales? Bueno, el mercado italiano es un mercado muy dinámico, ha crecido exponencialmente para Canarias en un 30% desde la pandemia hasta aquí. Yo creo que Italia ha descubierto Canarias, primero por esos primeros italianos que llegaban a trabajar, que abrían restaurantes, que abrían negocios en muchas zonas de Canarias y ahora a partir de ahí pues el boca a oído, ¿no? O el oído boca, que se suele decir, ha contagiado a ese turista. Es un turista que interesa a Canarias, recorre, es un turista inquieto, es un turista que gasta y es un turista que en estos momentos pues fundamentalmente el turista que viaja con ese perfil de pareja tiene una renta media alta y es un turista, pues yo diría que encaja
con el turista que queremos en Canarias, de mayor renta, que pueda generar mejor productos de valor añadido. Es un turista que además le gusta mucho la naturaleza y que recorre las islas por su medio propio, muy poco turoperado. Se nos agota el tiempo. Ruimán Jiménez, brevemente, por favor. Vale, brevemente. Ya antes de la pandemia se hablaba mucho de que ya había que dejar de mirar la cifra total de turistas y empezar a mirar otros valores, a conseguir eso, que gastaran más en el destino, diversificar a distintos productos turísticos, turismo cultural, deportivo, el turismo activo, como hablaba usted antes. Llegó la pandemia, nos lo tiró todo y era volver a registrar esas cifras. Ha llegado ya el momento de volver a potenciar esas líneas de destino y dejar de depender tanto del número del gasto del turista de sol y playa y tratar de que Canarias por fin sea un multidestino en sí misma. Sí, sin duda, y además creo que ahí no solamente Canarias, sino la Organización Mundial del Turismo ya nos mandata que la sostenibilidad, hay que medir la sostenibilidad del turismo en todas sus vertientes. La económica, que está muy bien y era lo que medíamos ahora, cuántos gastan y cuántos llegan, sino ahora también la social, cuánto repercute en el empleo, cuántos empleos están creando, cuántos empleos son de calidad. Y también la ambiental, cuánto agua gastas, cuántos residuos generas, cómo lo compensas, toda esa huella que va generando el destino, y eso es en lo que se va a concentrar el Observatorio Turístico de Canarias, que vamos a emprender a partir del año 2024, adaptar a todos esos indicadores. Por tanto, ya no solo va a ser cuántos llegan y cuánto gastan, sino qué pasa alrededor de ese gasto y de esas llegadas. Muchísimas gracias, consejera. Todo lo breve que he podido. Maravilloso, maravilloso. De hecho, nos lo dice el director, maravilloso esa brevedad. Señora Jessica de León, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Despedimos también a nuestros invitados en la mesa de debate, Carmen Vecino, Ruimán Jiménez y María Sosa. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy nuevamente. Un placer. Y Antonio Herrero no lo despido porque después continuará con nosotros. Vamos a hablar de un asunto a continuación que seguro que le gusta mucho en lo que a los sucesos se refiere, porque debajo de nuestros pies, aquí debajo justo, hay pasadizos subterráneos que hay que controlar para evitar todo tipo de incidentes malintencionados por el ser humano, por ejemplo, atentados terroristas o cualquier tipo de intervención o de robo en cualquier tipo de instalaciones. Sí, hay gente que piensa también en actuar y mal, no solamente encima de la tierra, sino debajo. De ellos se encarga precisamente la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental de la Policía Nacional. Y hoy, en el programa, hemos querido conocer directamente cuál es su trabajo y cómo lo desempeñan. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está vigilada en la superficie, pero también bajo tierra. Por eso hoy nosotros en Conecta Canarias bajamos por debajo de esta ciudad con la unidad de subsuelos de la Policía Nacional. Hoy vamos a proceder a entrar en una de las infraestructuras de la ciudad y lo que se pretende hacer es un trabajo preventivo para evitar cualquier acto delictivo dentro de la ciudad. ¿Has comprobado el nivel de gases y oxígeno para poder acceder? ¿Funciona perfectamente la protección? Vale, pues proceder, ya está. Tenemos previsto una duración de 15 minutos. Si hay más, pues tendré que ir a buscaros, a rescatar. Muy bien. Está perfecto, tenemos 13 de dióxido. Claro, subirá un poco, pero mientras no suba a niveles peligrosos, claro, estamos hablando, estamos respirando. Aquí hay poca ventilación, puede subir un poco. Pero mientras no llega a un nivel que pueda ser peligroso, nada. Lo primero será una alarma, un aviso de que estamos llegando. Nos decía que estos túneles pueden conectar con toda la ciudad de Las Palmas, prácticamente. Prácticamente, toda la zona baja está conectada. Puedes entrar por aquí y salir en las canteras si quieres. En el recorrido vas a pasar por muchos sitios oficiales, bancos, joyerías, zonas que pueden ser de interés para hacer un delito. También, a medida que vayan pasando, se dan cuenta de aquellos elementos que no deberían estar aquí. Hombre, es bastante fácil de verlo, porque lo que hay siempre lo mismo, son tuberías, no puedes encontrar herramientas, ves que el suelo está bastante limpio. Si no hay derrumbes del techo, y cuando ves sedimentación o ves trozos de obra que han estado picando, dices, esto aquí está trabajando. Hay que registrarlo todo. De hecho, se fotografían todas las arquetas, todos los habitáculos, se toman las medidas y se valora qué tipo de explosivo puede entrar dentro. ¿Qué tanto riesgo tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de sufrir algún tipo de sabotaje o atentado que ponga en riesgo a los ciudadanos aquí en el subsuelo? Sabemos que estamos en nivel 4 de alerta, con lo cual el riesgo existe. Con la motivación que tengan para hacerlo aquí y no en otra parte, pues yo no sabría valorar.
Señor Herrero, usted como especialista en sucesos, no sé si recordará algún caso en el que esta unidad haya podido colaborar en ese dispositivo. Sí, recuerdo para intentar la resolución de 2 casos, buscar el cuerpo de Juana Ramos y el de la joven de 14 años, Sara Morales, desaparecida en La Ballena. Pero desgraciadamente en ambos no hubo resultado positivo. Y, a ver... Entendemos que está avisando como que sí. El aire es complicado. ¿Deberíamos salir? No, pero a ver... No, que la concentración empieza a ser peligrosa. Sí, que busquemos una parte donde el aire esté mejor. Deberíamos salir entonces en este momento. Al tener esta alarma, nosotros podríamos estar en riesgo de quedarnos aquí, de poder no respirar, de desmayarnos. El riesgo es muy bajo, porque tendríamos que bajar de 17 para que realmente sí no llegues y sobre todo estás un poco agachado, que puedes meter menos cantidad de aire, pues te sientas mareado y te caigas. ¿Saliendo? Perfecto. No sería yo lo que quería yo toda mi vida, eso está clarísimo. La verdad es que tiene mucho mérito. Es increíble el trabajo que desarrollan durante todo el año estos efectivos en particular, Antonio, y has tenido oportunidad de comprobarlo en primera persona de la Policía Nacional. Sí, aparte es una unidad perfectamente desconocida y que hace una labor ingrata, porque además estábamos ahí con agua, el gas, que viste que pitaba, e inclusive cucaracha. Y esto porque era un sitio más o menos que estaba bien preparado, pero nos hablaban de cuando tienen que bajar a pozos colgados en un trípode, que es bastante dificultoso, y aparte lo angosto, la sensación de asfixia que te produce. Y bueno, gracias a esto, pues mira, no se producen los butrones a veces en los bancos, porque es un sitio que los cacos propenso para hacerlo, cuando vienen las visitas regias, el rey, la reina, o incluso presidente del gobierno, o mandatarios extranjeros, hay que revisar toda la zona, alcantarillas y todo, oquedades en los que se pueda colocar un artefacto explosivo. Gracias a la Policía Nacional, desde luego, también por ese maravilloso trabajo y por habernos abierto hoy las puertas del subterráneo para conocer qué es lo que hacen. Antonio, vamos a mostrar de inmediato unas imágenes, un nuevo atentado a nuestros espacios naturales, en este caso en el Parque Natural de Jandía. ¿Qué estamos viendo, Antonio? Pues estamos viendo pues, unos insensatos que se ponen con unos quads a recorrer un paraje natural protegido, además, en el que no se puede meter ningún tipo de vehículo. Y no solamente contentos con esto, sino que lo cuelan en redes sociales. Evidentemente el Seprona de la Guardia Civil, que está pendiente, igual que ha sucedido con los que hemos visto de los coches en las carreteras, al final la Guardia de Tráfico también está pendiente, pues acaban siendo identificados y plenamente denunciados. Atentado a nuestro espacio natural que desde luego hay que condenar y además muy en serio, porque desde luego esto es lamentable. Vamos a hablar del suceso histórico de esta semana, es una decapitación en Los Cristianos que ocurrió concretamente en el año 2011, Antonio. Sí, hace ya unos cuantos años, y fue algo terrible, además que conmocionó mucho a Tenerife. Estamos hablando de este búlgaro de 28 años, Valentín Deyanov, una persona que tenía sus facultades mentales perturbadas, pero bueno, abordó a una ciudadana británica de unos 60 años en un supermercado de Los Cristianos. La mujer se sintió en un momento perseguida, buscó refugio en la oficina del SEPE y cuando creyó que el peligro había pasado salió. Pero estaba esperando Valentín Deyanov, entró detrás de ella en ese comercio y con un cuchillo que cogió de la propia tienda, la apuñaló hasta matarla y luego la decapitó. No contento con esto, pues se dedicó a recorrer las calles de Los Cristianos como unos 50 o 60 metros con la cabeza bajo el brazo, hasta que el propio vigilante que le había prestado ayuda y protección en la oficina del SEPE le golpeó con su defensa, lo logró reducir, cayó al suelo, Valentín se levantó y al final un chico que iba con una moto pues sacó su casco y le golpeó y lograron entre los dos retener a Valentín Deyanov. De hecho, el vigilante tuvo que recibir asistencia psicológica. Se determinó al final, como has dicho, que no estaba en sus facultades mentales. No, aparte ya había dado muchos problemas porque vivía en una casa abandonada en la zona de Los Cristianos, en el Paseo Marítimo, y ya habían intervenido muchas veces con él la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía, pero fundamentalmente la policía local y los servicios sociales del Ayuntamiento de Arona. Era bastante conocido porque era una persona muy conflictiva. Antonio Herrero, pues muchísimas gracias como cada semana por acompañarnos en esta sección del programa. A ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Continuamos, Elena.
Pues sí, porque hoy 27 de noviembre tenemos que rendir homenaje, tributo a nuestros maestros. Hoy es el Día del Maestro. ¿Quién nos recuerda un maestro, un docente que le haya enseñado en su infancia, en su adolescencia, algo que le haya quedado marcado? Pues hoy vamos precisamente a honrar a todos aquellos que nos han acompañado en ese camino del conocimiento. Nos lo cuenta desde Tenerife. Tenemos un ejemplo perfecto, no se lo pueden perder. Nuestra compañera Luz Martín, Conecta Canarias. Buenas tardes. Hoy se celebra el Día del Maestro, una figura fundamental no solamente en nuestra infancia, también nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Y como bien decía Elena, ¿quién nos recuerda con muchísimo cariño a algún profesor que haya marcado alguna etapa de su vida en concreto? Seguro que Iván y Elena tienen alguno en mente. Yo, si me pongo a pensarlo, también tengo varios. Tengo que dar un saludo a mi profesora, la señorita Lola, que yo la quería mucho cuando era muy pequeñita. También a mi profesor Jesús, que me dio mis clases de lengua en cuarto, quinto y sexto de primaria y fue mi tutor, y a día de hoy nos llevamos muy bien y le tengo muchísimo cariño. Y también, por ejemplo, yo que soy periodista, por supuesto, siempre los profesores de lengua y literatura me marcaron un poco más que los demás, la verdad, a quién vamos a engañar. Y precisamente la semana pasada falleció mi profesora, la madre Cecilia, así que quiero mandarle un beso al cielo también desde aquí. Como les decía, los profesores no solamente marcan nuestra infancia, sino toda nuestra vida, podríamos decir, porque luego cuando somos adultos aplicamos también tantas cosas que nos enseñaron. Y nosotros hoy hemos conocido a Pimba. Ella fue profesora en este colegio en el que yo me encuentro ahora mismo, en el Sausal, el colegio Samoga, además en otros centros, no solamente en Tenerife, también en islas no capitalinas. Y ella nos ha contado, pues no solamente lo que es ser maestro para los niños, porque todos nosotros sabemos lo que es un maestro para nosotros, sino que es ser maestro para un maestro, por supuesto. Vean. Pues ser maestro para mí es la profesión más importante que hay, porque es la que deja huella para toda la vida, en todos esos seres que yo, siendo maestra de infantil, recoge como una esponja, libres de mácula, libres de todo, y la vas rellenando. Rellenas el corazón, rellenas los conocimientos, rellenas todo. Toda persona ha pasado por las manos de un maestro. Yo estudié magisterio aquí en Santa Cruz, en la calle de la Rosa. Desde luego escogí la profesión que siempre me gustó. Terminé de estudiar y conseguí mi contrato indefinido en el Colegio Privado de las Dominicas. Mis primeros 6 años fueron allí, de los mejores colegios por organización, por todo. Y luego pasé a la escuela pública. Llegó un momento en que yo tenía una motivación interna y tenía ideas pedagógicas que llevar a cabo. Y cuando estás en un colegio donde no eres tú, sino que ya te dan la manera de trabajar y demás, pues te quedas queriendo hacer otras cosas. Y volé para la pública, donde no me arrepentiré nunca, porque ahí es donde he desarrollado todas mis ideas pedagógicas. Que me marcó muchísimo fue el Colegio Público Samoga, el 6. ¿Por qué? Porque ahí fue donde yo desarrollé mi gran criterio pedagógico, mis actividades, todo lo que yo me proponía y todo lo que yo quería y transmitía, lo pude llevar a cabo. Hay alumnos que forman parte de mi vida. De todos los colegios siempre te llevas a personas y te llevas alumnos y los vas cargando en tu mochila y te aportan una riqueza interior muy grande. Y en esta fase de la vida, que son los 60 y pico años ya largos, estamos en la etapa de humildad, de humanidad y de humor. La humildad es el ser grande siendo pequeños y darnos sin esa importancia. Humanidad, porque en estos momentos todo ese conocimiento que hemos tenido lo estamos dando y queremos enriquecer a los que nos rodean. Y después humor. El humor no nos puede faltar nunca porque es un lenguaje muy, muy importante que te ayuda para todo. A quien quiera estudiar y quien tenga el propósito de dar lo mejor de sí y considere que su objetivo y donde mejor se desarrollaría es en la enseñanza, que lo haga. Nunca es tarde para empezar una carrera, para cumplir tus sueños, para cumplir tus objetivos, porque la meta está ahí y tú puedes si quieres lograrlo. Es voluntad y firmeza para hacerlo.
Pimba fue profesora en clases de infantil como esta en la que yo me encuentro ahora mismo. Yo tengo que decir que para mí ha sido como un viaje en el tiempo llegar aquí, porque este aula es como yo recuerdo las aulas de mi colegio cuando yo era pequeñita, y seguro que para ella, que está aquí conmigo, también ha sido un viaje en el tiempo el día de hoy volver aquí a estas clases en las que tú fuiste profesora tanto tiempo, ¿verdad, Pimba? Sí, efectivamente, es exactamente lo mismo, la misma disposición, los mismos contenidos que veo expuestos en las paredes y demás, los mismos rincones. ¿Qué elementos nuevos hay? La tecnología. Esa cámara que está ahí, ese ordenador que está ahí, pero de resto yo podría venir mañana y hacerme cargo de la clase, porque ya he visto hasta los nombres de los niños, es decir, que el tiempo no ha pasado. Es una emoción muy grande, porque sí, notas que son unos carteles, en aquella época los hacíamos nosotros, no había tanto material elaborado, sino que nosotras éramos las grandes dibujantes, calcábamos y hacíamos mil cosas, pero sí. Hacían maravillas. Pimba, además fuiste profesora en este colegio en concreto, en una época pues de cambio, podríamos decir, esa década de los 90, en la que, como tú me decías antes, ya empezaban a verse pues esas asambleas y demás antes de empezar las clases, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo tuve la suerte de haber tenido un curso que se llamaba Actualización Científico-Didáctica, que era la formación que nos dio la administración para imponer la LOCSE. ¿Qué pasó con la LOCSE? Que no llevó nunca una economía adjunta. Entonces, ¿quiénes llevaron a cabo la LOCSE? Los que con voluntad propia quisieron hacerlo. Y dentro de esas personas yo tuve esa suerte. En esa formación que nos dieron, nos sacaban del aula durante un mes y nos pusieron en el Puerto de la Cruz. Y aquí pusieron una sustituta. Y yo aprendí y elaboré y todo eso. Y es todo esto que está aquí. Es producto del cambio que se tuvo que haber producido, por eso tenemos este retraso tan grande en muchas cosas en educación. Pimba, ese vídeo que ellos acaban de ver, toda nuestra audiencia acaba de ver, que lo grabamos nosotras juntas esta mañana, nosotros hablábamos de todos esos alumnos que tú te llevas en la mochila, al igual que yo hablo de mis profesoras, las que yo me llevo en la mía, y a mí se me ocurre una reflexión, y es que se dice mucho que los amigos son la familia que nosotros elegimos, pero es que en tu caso también tus alumnos y tus compañeros han sido esa familia que has elegido, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es que es más, de todos los colegios y de toda tu trayectoria de maestra, de cada colegio te llevas a alguien y te llevas a personas. ¡Te llevas a alguien! Pues sí que te llevas a alguien, madre mía. Aquí estamos viendo a antiguos alumnos, antiguos compañeros de trabajo de Pimba, a quien hemos querido darle una súper sorpresa en el día de hoy por el Día del Maestro. Y miren, ahí emocionados, vemos, mira, de verdad, vemos a la gente emocionada llorando y todo. ¡Qué ramo de flores, Pimba, por favor! Que te lo aguanto. Dame, yo te lo aguanto para poder enseñarlo también. Ven, y esto es de lo que estábamos hablando, al fin y al cabo, de esa unión tan grande que se crea entre los alumnos y, por supuesto, los profesores. Pimba, espérate. Ven por aquí que seguimos en directo. Espera. Ella está emocionada. Pimba, ponte por aquí conmigo, ven. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevaban sin verse? Pues mira, años. Pero además, no me salen los nombres, pero las reconozco, las compañeras de Enrique, un niño que fue maravilloso y que nos marcó a todos, y es una persona que sigue estando en mí, en mi familia, y formará parte, igual que todos ustedes, en mi corazón, porque nunca los podré olvidar. ¿Qué significa para ti este detalle que han tenido contigo tus antiguos compañeros y alumnos? No tengo sino ganas de llorar. Es que te voy a dar un abrazo. Ven para acá. Te voy a dar un abrazo porque de verdad, qué bonito. Y a mí me hace mucha ilusión que te haga ilusión. Toma ese ramo de flores para ti. Oigan, de verdad, yo quiero hablar con... Ellos me dijeron antes que no querían hablar, pero yo quiero que alguien, por favor, ven por aquí el director al menos. ¿Qué significa para ustedes también porque estemos haciendo este reconocimiento a una profesora, antigua profesora de la escuela? Pues que esta es su casa, que siempre lo ha sido y que puede venir cuando quiera pues a aportarnos toda esa sabiduría y toda esa experiencia que ha podido desarrollar a lo largo de todos estos años. Y yo también, porque yo también me incluyo ya en el pack de Pimba. Yo llevo un día con ella nada más y he aprendido también un montón, tengo que decirlo, de verdad. Estoy muy contenta de que te haya gustado tanto la sorpresa, de verdad. ¿Alguien más que nos quiera decir algo para Pimba, por favor? Unas palabritas, venga, ¿qué fue ella para ti como profesora? Pues no tengo palabras. Es una profesora maravillosa, siempre estaba atenta a los alumnos y... Para que se pueda ver bien. Y la verdad que le voy a decir que no tengo palabras, en serio. Pues vamos a despedir esta conexión, vamos a hacer piña aquí todos juntos porque estamos muy lejos y esto se tiene que ver cerca. Que la cámara es pequeñita y luego en la tele grande no se ve.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cantábamos todas las mañanas una canción que decía, somos amigos, somos compañeros y nos queremos. Y nos dábamos un abrazo y eso era todo. Vamos a hacerlo, somos amigos, somos compañeros y nos queremos. Oye, qué bonito, gracias a Luz, gracias a Pimba también, y qué suerte la de tener a grandes maestros. Yo te voy a contar una cosa, que yo tuve una de las mayores suertes, que mi mayor maestra en la vida, mi madre, también fue mi maestra, profesora de música, así Qué que bueno. sí, la verdad que de ella tengo gran recuerdo Qué en bueno. el colegio. Nos vamos unos minutitos. Nos vamos unos minutos, muchos contenidos. Después, por ejemplo, el testimonio de un hombre que padece de esclerosis múltiple, que precisamente es profesor y que hace 7 años le decían que le quedaban nada más y nada menos que 7 meses de vida. Sigue aquí entre nosotros y nos viene a contar su historia. Mucho programa por delante todavía, Elena. Sí, también hablaremos de la Navidad, que nos encanta aquí en Conecta Canarias, no se lo pueden perder. Volvemos enseguida. Enseñar es una de las pasiones que guían la vida de Víctor Hernández, un profesor tinerfeño que padece esclerosis múltiple. Con motivo del Día del Maestro, hoy conocemos la emocionante historia de superación de este docente canario, al que hace 7 años los médicos le daban apenas 7 meses de vida. Te lo contamos en unos minutos en Conecta Canarias. Bueno, ya lo ven, estas imágenes que están detrás nuestro son de la Navidad que ha llegado a Santa Cruz de la Palma. Qué bonito. Sí, por favor, precioso, ¿verdad? precioso. Te asusté, A nosotros que nos encanta la Navidad en Conecta Canarias, pues no podíamos dejar de acudir a la capital palmera, que este sábado ha establecido ese tradicional iluminado de Navidad con 200 drones y además más de 600 motivos navideños con luces LED de bajo consumo. Y ya nos escucha Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma. Bueno, ya estamos viendo esas imágenes impresionantes, ¿eh? Sí. Con Reyes, esas los 3 estrellas reyes, fugaces, los 3 Reyes Magos. camellos, todo hecho con drones. Sí. Más de 200, decíamos. Más de 200 drones que crean ese espectáculo. Yo no lo había visto en Canarias, corríjanme si me equivoco. Yo tampoco. Bueno, sí, creo que sí, creo que algo he visto, sí. No sé si de este calibre, de esta magnitud, pero sí había visto algo. Y de hecho, bueno, este espectáculo de drones ha servido también, por ejemplo, para, si mal no recuerdo, una obertura de unos Juegos Olímpicos. Sí, yo fueron creo que unos de Juegos los Olímpicos o anteriores. un Mundial, ¿verdad? Sí. Que es increíble el espectáculo que ofrecen, desde luego. Bueno, y de hecho nos está escuchando todo lo que estamos diciendo. Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. ¿De dónde nació la idea de hacerlo con drones? Bueno, fue una iniciativa que lo propone mi concejal de fiesta, la Concejalía de Fiesta, y que a mí me pareció una idea ingeniosa, como así se ha demostrado. Hay algunos medios de comunicación a nivel autonómico que dicen que ha sido la conexión más espectacular de Canarias, el encendido de luces de Navidad más importante de Canarias. Y es que la Navidad en Santa Cruz de la Palma, lo decía también después del pregón, no es una Navidad más, no es una Navidad cualquiera. Por tanto, lo que allí pasó aquel sábado fue una cosa apoteósica, donde miles y miles de palmeros pudimos disfrutar de ese espectáculo de drones en el cielo de Santa Cruz de la Palma. Señora Antona, y esto, como bien decía, ha generado un feedback muy importante, se ha convertido en un gran atractivo con todo este gran espectáculo, Santa Cruz de la Palma. Sin lugar a dudas, nosotros desde que presentamos la programación de Navidad de Santa Cruz de la Palma, es una programación que arrancaba con ese encendido de Navidad el pasado sábado y que hasta la cabalgata de Reyes y al día siguiente en el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de la Palma, todos los días habrán actos, todos los días habrá eventos y todos los días habrá actuaciones vinculadas a la Navidad y muchas pensando en los niños y niñas, porque la Navidad es magia, también mirado con los ojos de los niños y de las niñas. Por tanto, hemos hecho una programación muy ambiciosa, histórica, como jamás antes se había hecho en Santa Cruz de la Palma. Estamos muy satisfechos del trabajo y creo que va a ser una Navidad que va a marcar un antes y un después. Ya lo ha marcado con este encendido de Navidad y estoy convencido que todos y cada uno de los días en esa programación de Navidad va a ser histórica. Por eso invito a todos los ciudadanos, a todos los canarios, que puedan venir a una Navidad singular, a una Navidad especial, a una Navidad mágica y única,
como única es Santa Cruz de la Palma. Única es Santa Cruz de la Palma, muy bonita la capital palmera y bonito ese encendido de luces. Esperemos que ese mensaje cale en todos los canarios. Muy buenas tardes, Asier Antonio, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Enhorabuena a los palmeros, desde luego. Santa Cruz de la Palma ya es bonita de por sí, ahora en Navidad mucho más. Pues sí, y de luces tenemos también que hablar de belenes, Así es. Iván. Belenes artesanales, se le ocurra muchísimo en Canarias y de hecho nosotros hemos conocido la historia de uno que ya se ha adelantado. Nos vamos hasta La Orotava, Tenerife. Mari Martín, Conecta Canarias. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Nos hemos cambiado de municipio, nos hemos venido hasta La Orotava y estamos ahora mismo en un punto, bueno, maravilloso, en un patio canario, en un edificio con más de 5 siglos de historia. Ven aquí a mi espalda un portal muy especial, muy bonito, pero no es el que les venimos a mostrar hoy. Acompáñame, Pablo, porque por aquí, en esta ferretería Orotava, se encuentra la joya de la corona. Este que vamos a ver es uno de los portales más visitados del municipio de La Orotava y me atrevería a decir incluso que de la isla de Tenerife. Y nos acompaña para hablar de él, se lo vamos a mostrar en un momentito, nos acompaña Esteban García, que es el presidente de la Asociación de Belenistas de La Orotava. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, Esteban, vemos este portal de Belén, que además lo primero que vemos, hay que decirlo, es esta maqueta maravillosa del edificio en el que nos encontramos, un edificio con más de 5 siglos de historia. Exactamente, como tú acabas de decir, una casa con 5 siglos de historia y lo que es la ferretería pues con 120 años prácticamente que cumplimos el próximo año si Dios quiere y hemos querido representarla pues aquí en este Belén canario como tú pues, acabas de decir. Es un Belén para detenerse en todos los detalles. Yo le voy a pedir a mi compañero Pablo que se centre lo máximo que pueda. Nos estabas comentando, Esteban, que cada figura es artesanal y que además visten el traje típico de La Orotava. Exactamente, hay una colección de figuras como tú acabas de decir, y hemos querido representar, pues aparte de la arquitectura, la flora y la fauna de Canarias, pues también en el traje típico de la Villa de La Orotava. Vamos a ir avanzando porque quiero que lleguemos a un punto que nos decías antes que era muy especial, que es donde se encuentra allí ¿cómo es el...? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Sí, este año estamos en celebración porque estamos cumpliendo los 800 años del primer Belén que hizo San Francisco de Asís en un pueblito de Italia, en Grecia, y en el año 1223, pues este año estamos, eso como te decía, por los 800 años del primer Belén que se hizo. Bueno, les está mostrando ahora mismo, Pablo, esa imagen que nos comentabas de San Francisco de Asís y también vemos aquí a los Reyes Magos, vemos este edificio, como les digo, con las figuras vestidas con el traje típico de La Orotava, ¿verdad? Sí, aparte de las figuras, pues también hemos querido pues interiorizar los interiores de las casas, pues con todos los muebles, o sea, toda la losa encima de las mesas, las lositas colocadas, los cuadros en la pared, las lamparitas colgando, pues en fin, eso es lo que le gusta mucho a la gente, los interiores de las casas abiertas y ver todos pues los interiores, como te acabo de comentar. Yo le voy a pedir a Pablo que muestre un poquito más todo el portal, a ver si puedes llegar hasta el nacimiento, Pablo, que es la joya de la corona, ¿no? El elemento central de cada portal de Belén. Y quería terminar preguntándote, Esteban, ¿cuánta gente viene aquí a ver este portal que es tan especial y tan visitado? Pues bueno, tuvimos pues digamos la oportunidad de contar la gente cuando estuvimos en pandemia, ya que había un aforo limitado y pues tuvimos eso de contarlo, pues pasaron por aquí unas 15.000 personas en pandemia, que quiero decir, o sea que no había toda la afluencia que hubiésemos querido, ¿no? Pero así contada, unas 15.000 personas desde el 1 de diciembre, que comenzamos con la ruta, la decimos la ruta de Belén que organizamos, la Asociación Melissa Taoro, en conjunto con el Ayuntamiento de La Orotava, y empezamos el 1 de diciembre hasta el 5 de enero. Perfecto, pues Esteban, muchísimas gracias por habernos atendido y yo les invito a todos a que apunten esa fecha en sus calendarios. El 1 de diciembre, nosotros aquí en Conecta Canarias lo estamos viendo en primicia. Somos unos afortunados porque Esteban nos ha abierto las puertas de esta ferretería Orotava para que pudiéramos ver antes que nadie este portal. Pero a partir del 1 de diciembre se inicia esa ruta de Belénes en la Villa de La Orotava y podrán visitar este Belén maravilloso, artesanal y todo el resto de Belénes del municipio.
Muchísimas gracias, Mari Martín, por seguir acercándonos Canarias, en este caso en particular, con ese Belén maravilloso en el que tanta gente ha puesto tanta ilusión. Para nuestro siguiente invitado, la Navidad no es precisamente una fecha muy significativa, porque ya ha pasado diversos episodios, por ejemplo, la pérdida de muchos seres queridos, su padre y su madre, y él en particular pues ha tenido una vida difícil en estos últimos 7 años, aunque la está llevando con toda la fuerza que le caracteriza. Él estuvo aquí en Conecta Canarias en una ocasión, tuvimos relativamente poco tiempo, Víctor, pero hoy estás de nuevo por aquí. Víctor Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y muy agradecido, muy contento. Víctor Manuel padece esclerosis múltiple, hace 7 años se la diagnosticaron y hace 7 años le dijeron que le quedaban 7 meses de vida. Sí. Han pasado mucho más de 7 meses. Sí, bastante, bastante. 7 años, concretamente. ¿Cómo estás, Víctor? Pues bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y celebrando cada día como si fuera el último, porque creo que el gran regalo de la vida es enseñarnos que todos los días pueden ser el último y hay que vivirlos con ganas. Tú llevabas una vida relativamente normal. Sí. Antes de que te diagnosticasen la esclerosis múltiple, aunque ya empezabas a presentar síntomas que evidentemente hacían sospechar a los médicos. Sí, exacto. Habían síntomas, pero claro, esta enfermedad, como se suele llamar, la enfermedad de las 1000 caras. Pueden haber 2 personas con las mismas 3, X número, con la misma enfermedad, pero todos con diferentes padecimientos, con lo cual no se puede decir que A más B más C es igual a D. Entonces, claro, al presentar síntomas diferentes, no se sabe cómo tratarla. O sea, es una enfermedad cruel, dura, que te quita la dignidad, que te hunde en el peor de los pozos y que tienes 2 opciones, o peleas o te dejas morir, no hay otra. De hecho, en tu caso el movimiento ha sido fundamental, el ejercicio en particular. El ejercicio ha sido... Si no dices que no hubieses llegado hasta aquí. Totalmente. El ejercicio ha sido mi vida. Creo que todo el que practiqué, porque practiqué muchísimo deporte, lo sigo haciendo con mucho ahínco y con mucha ganas y con disciplina estoica, pero creo que si no llega a ser por el ejercicio y por... Sobre todo a mí me gusta gastar la broma cuando voy a ver a los neurólogos y me dicen, ¿pero qué es lo que has hecho, Víctor? Y le digo, todo lo contrario a lo que ustedes me han dicho. Entonces, claro, seguir mis pautas. Siempre pues digo que todo el mundo tiene que seguir las pautas que les digan, pero también investigar un poquito es importante. Claro. Víctor, ¿cuando el diagnóstico qué edad tenías? No me acuerdo. Hace 7 años. ¿No te acuerdas o no quieres acordarte? Por esa es otra. Con la edad hay gente que no quiere acordarse. No me pasa. A veces la edad yo creo que es lo de menos, pero sí es cierto que no me... 41 podría tener. 41. Por ahí. Muy joven. ¿Y qué, Sí. qué se le pasa a uno por la cabeza cuando Te con quiere- 41 años le dicen que le quedan 7 meses de vida? Te quieres morir. Te quieres morir. Acabar cuanto antes, supongo. Sí, sí. Es triste y es duro, pero te lo ponen todo tan negro, porque una de las cosas que yo creo que se echa de menos no solo en esta enfermedad, sino en cualquier tipo de padecimiento, es que los médicos te digan, sí es cierto que han habido episodios en los cuales los pacientes han denunciado a los médicos, pero no tiene que ser un justificativo para que no te digan, oye, tienes esto y vamos a hacer el viaje juntos y vamos a plantarle cara a la enfermedad y te vamos a ayudar a salir. Hay que tener los guantes puestos, si no, todo de entrada es muy negro, esto es lo que hay y vete para casa y llora en casa. Prácticamente suele ser así. Entonces creo que hay enfermedades que no es que no solo no se investiguen, sino es que se trata a una persona de paliativa desde el minuto 0. Y nadie conoce el cuerpo de uno mejor que uno. Nadie conoce la voluntad de uno mejor que uno. Un médico puede conocer, un neurólogo puede conocer el cerebro, pero evidentemente sabe lo mismo de la enfermedad que sé yo. O sea, pocas cosas. Claro. Pero sí, yo sí conozco mi cuerpo. Entonces, Tú no has parado, porque además de ese ejercicio al que haces referencia que tanto te ha ayudado, Víctor es profesor, es escritor, ha escrito su propio libro, del que después vamos a hablar para que ustedes lo puedan adquirir
en cualquier tienda y sobre todo cualquier persona también que pueda sentirse algo identificada cuando le dan un diagnóstico de este tipo y sin embargo sale adelante. Háblanos de ese libro, Víctor, que lo publicaste además, lo presentaste el fin de semana. Sí, es un libro que nunca pensé que lo sacase, porque tuve mis dudas y tuve mis momentos. Es un libro, como yo digo, lleno de heridas, porque lo fui relatando a lo largo de todos los procesos que viví, pero termina con un mensaje bonito y termina con o mejor dicho, va avanzando según va evolucionando la persona. Notas en el libro cómo va cambiando el carácter. Cuento cosas que me marcaron para siempre, siempre cosas que realmente llevaré siempre conmigo y cosas que son muy emotivas, historias entrañables, que como yo digo cambian la vida, pero que al final terminas con un mensaje de esperanza. Te toque lo que te toque en la vida, se le puede plantar cara y se le puede ganar. Y ya solo el hecho de hacerle frente ya es una victoria. La derrota es quedarse quieto y no hacer nada. Si te quedas quieto, ahí está todo perdido. Pero ese es el mensaje, Víctor, que se puede lanzar a toda esa gente que en este momento pueda sentirse identificada contigo. Totalmente. Hay mucha gente, así nos lo trasladan, que nos siguen, por ejemplo, desde hospitales y que tienen un diagnóstico tan cruel como el que a ti te dieron hace 7 años porque así lo consideraron que iba a ocurrir. Finalmente no fue así. No. Mantener la esperanza, entiendo. Esperanza, dieta, deporte y pequeños logros. Yo recuerdo que empecé con pequeñas metas. Cuando te vas dando cuenta, esas pequeñas metas suman una meta grande y vas viendo la evolución. Entonces esa evolución, más ciertas cosas, tuve suerte en mi caso, porque los astros, por decirlo así, se alinearon y aparecieron muchas cosas en mi vida. Apareció una persona que me cambió totalmente la vida, Osman Umar. Me trajo un propósito de vida. Ese propósito de vida me obliga a estar fuerte y esa fortaleza me ayuda a poder, o sea, es como una retroalimentación. Un propósito, cuando lo sientes de verdad, haces todo lo que puedas para que ese propósito salga adelante. O sea, una vida Víctor, dedicada. En cualquier librería, una lección de vida llamada Esclerosis, de Víctor Manuel, que lo pueden encontrar y van a, desde luego, a leer algo muy interesante y que sirve de lección también incluso para los que no tenemos un problema de este tipo de salud. Víctor, gracias por acompañarnos hoy en Conecta Canarias, ha sido un placer. Gracias a ustedes y... Esta es tu casa, lo sabes. Lo sé y muchísimas gracias. Aquí tienes las puertas abiertas. Gracias, no me lo Víctor. esperaba hoy porque era el día del profe y leí Día del Profe y no pensé que era... Hoy es tu día también. No pensé que era yo. Gracias, Víctor. Gracias. Un placer. A ti, gracias a ti. Gracias. Bueno, pues Elena, se nos agota el tiempo. Qué historias tan bonitas, tan emocionantes. Mañana les esperamos a partir de las 5:30 de la tarde en Conecta Canarias. Hasta mañana, que tengan buena tarde. Adiós.